Bueno, primero que nada, me presento. Mi nombre es Stan Bus. Yo soy abogado y consultor. Trabajo particularmente con el sector del comercio electrónico, internet, nuevas tecnologías, y soy socio de la consultora Router. Y la verdad es que estoy bastante contento de estar aquí y de poder hablar con vosotros, porque me han comentado que sois todos gente que trabaja ya en el sector, que tenéis vuestro negocio, y siempre es muy enriquecedor pues conocer vuestras experiencias y vuestro punto de vista respecto de todo lo que vamos a hablar hoy y de lo que vamos a ver. En general, el tema que yo suelo tratar es el tema más aburrido de este tipo de conferencias o de este tipo de jornadas, porque los temas legales siempre son percibidos por mucha gente, no por todas, como el departamento de las pegas o de las trabas, cosa que en parte es real. Efectivamente, muchas veces los abogados, por muy creativos que queramos ser y ayudar en el desarrollo de un negocio, pues tenemos que marcar los riesgos y tenemos que valorar pues con qué normativas tenemos que cumplir. Pues parece que hay un incidente, pero bueno, parece que está controlado ahí el incidente. Esto de los manteles es medio peligroso a veces. Y nada, pues antes de empezar, y para poder situarnos un poco y hacer la sesión lo más práctica y útil posible, os quería preguntar ¿cuántos de vosotros tenéis ya una página web, un sitio web de comercio electrónico activo? 1, 2, 3, 4, 5... Vale, hay algunos y tal. ¿Y en general estáis contentos con el resultado o lo veis todavía como un negocio en desarrollo? Puede mejorar. Mucho. Fenomenal. Te puedo preguntar, perdona, ¿cómo te llamas? Beatriz, ¿te puedo preguntar cuánto tiempo llevas con la plataforma de comercio electrónico? Unos 2 años. ¿Y sois fundamentalmente, sois solo comercio electrónico? Un pequeño comercio. Muy bien. Toda la vida, que hace 2 años decidimos implantar la página web. Estamos vendiendo a toda España. Genial. Y poco a poco. Es como un botellito. Te traigo un micrófono. Oigáis a Beatriz, si lo puedes repetir, por si no te han oído los compañeros. Éramos un pequeño comercio y decidimos abrir la página web para incrementar ventas, claro está. Y bueno, poco a poco es constante el goteíto, pero hay que estar muy pendiente de alimentar esa página web con fotografías, con promociones, con todo, para que estar de los primeros, aparecer de los primeros y tener las palabras claves para que cuando busquen algo de lo tuyo te localicen a ti. Perfecto. Hay que estar pendiente de ello. Pues sí, la verdad es que es bastante trabajo. Es un puesto de trabajo, totalmente. Así es. Pues muchas gracias, Beatriz. ¿Alguno de las otras personas que levantó la mano podría contar, si no le importa, su experiencia? Aquí. Bueno, yo tengo un herbolario y bueno, desde hace 1 año así se está vendiendo también por internet. Ahora me han hecho, digamos, la página más profesional. Se nota el resultado, pero bueno, aún así, como hay tantos productos, pues es difícil abarcarlo todo. Entonces, bueno. ¿Vendes a nivel nacional, a nivel...? Sí, bueno, a nivel nacional. He puesto también a nivel europeo, pero bueno, no ha salido nada todavía, pero he puesto esto. Vale, fenomenal, muchas gracias. De los que tenéis una página web con comercio electrónico activo, ¿hay alguien que esté exportando, que esté vendiendo fuera del territorio de España? Unión Europea, América Latina... No hay nadie, ¿no? Por ahora. Vale, muy bien. Vamos a hablar un poquito también de exportación. En primer lugar, pues para que veamos un poquito de qué es lo que abarca la sesión, pues voy a contar cuáles son los temas fundamentales que vamos a tratar. Lógicamente que estas son leyes, de las que menciono, bastante complejas de por sí. Vamos a hacer una visión general de los puntos que son más relevantes que tenéis que tomar en consideración de cara a fijar una estrategia de comercio electrónico, ¿vale? Es importante el ámbito legal, y siempre hablamos de que el pilar legal es relevante dentro del negocio, porque como todos sabéis, pues
vuestros consumidores tienen derechos, vosotros tenéis derechos y obligaciones como empresarios, pero también dentro de lo que es el ámbito del comercio electrónico y el ámbito de Internet, también tenemos algunas leyes específicas que rigen nuestra actividad, que son leyes bastante importantes y que incluso muchas veces la gente incumple con estas leyes, exponiéndose a riesgos que no son necesarios, sencillamente por desconocimiento, no hay mala fe. Simplemente pues no lo conozco, no sé qué es así y estoy cometiendo un error que desconozco y que eso luego me puede eventualmente pasar factura. También dentro de eso voy a aplicar un criterio que a mí me gusta mucho aplicar con los proyectos de nuestros clientes, que es un criterio de riesgo, es decir, las leyes dicen lo que dicen, pero el incumplimiento de determinadas leyes es más riesgoso que el incumplimiento de otras, ¿vale? Es decir, en qué ámbito estamos, digamos, dónde hay más peligro, dónde a mí me pueden pasar una multa que me pueda significar un problema económico importante, dónde puedo tener un problema que me pueda significar que me cierren la web y haya dificultades, dónde me puedo evitar, cómo me puedo evitar esos riesgos y si los voy a asumir, pues tener conciencia de que los estoy asumiendo. Ese es un poco el objetivo de lo que buscamos en esta sesión, es decir, abordar ese ámbito muy práctico y muy dirigido a las necesidades de vuestro negocio. En ese sentido, pues vamos a ver en primer lugar lo que sería una introducción general a estos aspectos generales de comercio electrónico. Luego vamos a hablar de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, que es la ley básica que rige toda actividad que se realiza en el ámbito de Internet. Es una ley que se aplica a todos los que aquí presentes que estén vendiendo a través de Internet y se aplicará a quienes quieran hacerlo. De ahí que es importante que conozcamos sus requisitos básicos. Vamos a hablar en general de la contratación electrónica, que es un procedimiento que se da dentro de Internet cada vez que yo compro. Por ejemplo, cuando alguien compra contigo, hay un contrato electrónico. Muchas veces la gente no lo sabe porque no ve que se firma, pero realmente hay una relación contractual. Vamos a hablar de una ley que muchas veces da lugar hasta tratos monográficos, que es la Ley de Protección de Datos, particularmente en el caso vuestro, que posiblemente trabajáis con consumidores que son personas físicas. En el ámbito business to business, entre empresas, es menos complejo, pero en el ámbito de si yo le voy a vender a la señora que le va a llegar la cesta de fruta a su casa, pues lógicamente estoy más ceñido por esta ley. Esta ley de protección de datos es una ley muy importante por varios motivos. Uno de ellos es porque en Europa y en España particularmente tenemos algunas de las digamos, uno de los estándares más rigurosos en esta materia. De hecho, por ejemplo, para que tengáis un dato de un ámbito distinto, pero que es muy representativo, supongo que todos conoceréis la plataforma Twenty, digamos, la red social Twenty. ¿Alguien tiene cuenta en Twenty? ¿Tú tienes cuenta tú? Vale. ¿Cuántos tienen cuentas en Facebook aquí? Pues gana Facebook o goleada, vamos. Pues muy bien. Twenty es una empresa española que está domiciliada en España, sujeta a la legislación española y comunitaria. Facebook, a día de hoy, porque la Comisión Europea quiere cambiar esto, quiere hacer una directiva, está haciendo una directiva nueva con el objeto de cambiar esto, está domiciliada en Estados Unidos. Y eso hace, por ejemplo, que Twenty tenga que cumplir con unos requisitos de hacer unas inversiones en materia de protección de datos personales de sus usuarios que Facebook, por ejemplo, a día de hoy no tiene que asumir, ¿vale? Porque nosotros estamos sujetos a una ley más estricta, con una agencia que es muy rigurosa, que vigila, está muy encima de todo esto, y de ahí que sea importante tomar en consideración esto. Vamos a hablar de esta ley y os voy a contar algún caso concreto que conozco de sectores de comercio donde ha habido sanciones para que toméis un poquito noción de esto y la forma de protegeros y de proteger a vuestros clientes. Vamos a hablar también de defensa de los consumidores, que es un tema bastante importante, también aplicable en el ámbito del comercio electrónico. Lo que voy a decir para la mayor parte de vosotros puede ser obvio y evidente, pero es importante decirlo. El hecho de que yo realice comercio electrónico, que yo realice cosas por Internet, me obliga a mí a estar sujeto a las mismas leyes que si yo estuviese en el ámbito físico. Tengo que pagar impuestos exactamente igual, pues tengo que cumplir con las mismas obligaciones, con los matices de alguna legislación en particular que afecta a la actividad de comercio electrónico. Pero yo estoy sujeto exactamente a lo mismo. Eso es importante
Y cuando veamos propiedad intelectual, eso es muy relevante porque ahí es donde la gente suele tener mayores confusiones. Vamos a hablar también de envío de comunicaciones comerciales, emails y demás, porque ahí también tenemos que tomar algunas previsiones. También parte de las sanciones la gestiona la Agencia de Protección de Datos y es importante que tengamos en cuenta eso. Vamos a hablar de la propiedad intelectual desde dos puntos de vista, de los derechos de autor, de los derechos que yo tengo. Porque, por ejemplo, tú tienes una web con tu diseño, Beatriz, ¿sabes? Y a ti te pueden copiar alguien tu web. Tú tienes un derecho de propiedad intelectual sobre el diseño de tu web y sobre elementos originales que hay ahí. Pero también posiblemente incorpores contenidos de terceros, fotografías que no has hecho tú, otra serie de cosas. Pues vamos a hablar de los dos casos. Cómo protejo yo mi activo intangible de propiedad intelectual de comercio electrónico y, por otra parte, qué tengo que cumplir para no tener problemas. Vamos a hablar también de propiedad industrial, que se aplican criterios muy parecidos a los del ámbito físico. Propiedad industrial en el ámbito vuestro, fundamentalmente, propiedad industrial se refiere fundamentalmente a patentes y marcas. En vuestro caso es mucho más relevante todo lo que tiene que ver con marcas. Términos y condiciones de cómo se articula esto y algunas recomendaciones específicas para el sector de alimentación y bebidas. Pues si os parece, pues empezamos, que tenemos que hablar de bastantes cosas. Como os decía, el ámbito del comercio electrónico es un ámbito que desde el punto de vista legal es bastante complejo y es bastante particular por varias cosas. La primera es una característica básica y fundamental que tiene todo lo que tiene que ver con los aspectos legales de todos los temas, de todo ámbito de la vida, y es que las leyes siempre llegan más tarde que los cambios sociales. Es decir, yo primero desarrollo en el ámbito de negocio, yo desarrollo un negocio, ese negocio funciona y lógicamente pues muchas veces la ley o una ley actualizada que regule ese negocio pues aparece un poquito más tarde. Hay leyes generales, pero en el ámbito de Internet esto es muy habitual. De hecho, se está discutiendo en este momento, está trabajando, por ejemplo, en el ámbito de propiedad intelectual, la Secretaría de Estado de Cultura y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en una reforma y actualización. En Bruselas se está también viendo la Directiva Social de Información, porque en definitiva son ámbitos que requieren una gran actualización y muchas veces las leyes van un poquito por detrás. En todo ámbito en general, pero en este ámbito, como los cambios tecnológicos son muy rápidos, pues se nota un poco más. Con lo cual nosotros tenemos que cumplir con unas leyes concretas y tenemos que cumplir con esa legislación, pero no necesariamente esa legislación va a cubrir todos los casos que tiene nuestro negocio, con lo cual tenemos que estar muy atentos a cómo lo cubrimos y cómo lo articulamos. En el ámbito de comercio electrónico es bastante común esto, en el ámbito del comercio de la alimentación menos, pero por ejemplo en el sector de contenidos digitales ocurre con bastante frecuencia, ¿vale? Luego tenemos elementos que tienen que ver con lo jurídico que son importantes a considerar, ¿vale? Y que tienen que ver también con el grado de confianza que nosotros le generamos a nuestros consumidores. En general, no sé si os han dado algún dato, pero en general, por ejemplo, en Estados Unidos el comercio electrónico está mucho más desarrollado que en el mercado europeo. Y eso pasa fundamentalmente no solo por las leyes que tiene Estados Unidos, sino porque hay todo un sistema empresarial que hace que se genere una confianza en el consumidor. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver aquí no solamente están enfocadas a cumplir con leyes, sino que a darle información que el consumidor necesita para generar ese entorno de confianza que permita el desarrollo del negocio. Eso es bastante importante. ¿Cuáles son los clásicos problemas que tenemos? Pues el clásico problema sería, por ejemplo, seguridad en la red de transacciones. Mucha gente tiene temor, lo sabéis todos vosotros, incluso quizá alguno aquí presente lo tenga, y a veces tiene fundamento a dar, por ejemplo, datos por internet, justamente el uso de la tarjeta de crédito y demás. Y además tenemos un elemento que a día de hoy no está resuelto a nivel internacional, pero que genera bastantes controversias en ocasiones, y es que las leyes siguen siendo eminentemente territoriales. Es decir, en el ámbito del comercio electrónico nosotros muchas veces nos planteamos operaciones que son globales. Yo puedo vender a China, bueno, quizá en el ámbito de la alimentación esté más limitado por las características de mi producto. Por ejemplo, en el ámbito vino, ¿hay alguien que tenga una plataforma de comercio electrónico de vino? Bueno, vosotros no vendéis fuera, ¿no? Son muy altos, ¿no?
¿Y te puedo preguntar a dónde fue? Holanda. A Holanda. ¿En tu casa? ¿En tu caso? No, todavía no. Todavía no, pero lo veis, ¿no? ¿Y tú? Vimos a Inglaterra. A Inglaterra. Con tema fiscal también. Claro, o sea se complica todo porque realmente en el caso vuestro es doblemente más difícil porque tenéis una parte que tiene que ver con todo el entorno físico del envío tradicional, ¿vale? De toda la vida, con toda la parte internacional. Entonces es muy importante tenerlo muy controlado y muy claro todo este aspecto, el aspecto de la fiscalidad, que se aplica lo mismo que en cualquier ámbito de exportación. No voy a profundizar en fiscalidad porque realmente es muy parecido a lo que ya se hace en otros ámbitos de exportación no digitales, pero efectivamente es relevante porque se aplica a la legislación española. Entonces tienen unos derechos que reconoce la legislación española, incluso a veces hay gente que prefiere, por temor al tema legal, más por desconocimiento que otra cosa, evitar algunos mercados porque no se ha hecho ese análisis de qué impacto va a tener, cuánto me va a costar tener la gestión legal de esto, cómo lo voy a articular, cómo lo voy a hacer. Pero es importante tomarlo en consideración. Vinos, yo creo que, por ejemplo, personalmente creo que es un área de negocio que puede tener mucha capacidad de exportación. En fin, por eso os digo que hay un montón de temas y son cosas bastante complejas. En esa misma línea, como os decía, pues vamos a hablar de contratación electrónica, protección de datos, defensa de los consumidores, propiedad intelectual industrial, los términos y condiciones que son súper importantes, la ley de servicios de información y envíos de comunicaciones comerciales. ¿Conocéis estas leyes? ¿Alguien ha estudiado Derecho o es abogado o trabaja tú? ¿Y trabajas con estas leyes? Sí, con protección de datos sobre todo. Protección de datos sobre todo. ¿Vosotros en tu empresa exportáis o vendéis por comercio electrónico? Vendemos, pero no comercio electrónico, o sea, no exportamos todavía. Vale, pues tú que tienes ¿es una empresa del sector de alimentación o bebidas? No. ¿Puedo preguntar de qué sector es? De moda. De moda, pues interesante. Pues bueno, tú ahí que tienes una experiencia práctica también podrás darnos algunos ejemplos interesantes de protección de datos, que es un tema súper delicado. Uy, no sé qué he hecho. Perdóname. Vale. La ley básica que rige el ámbito de lo que sería este tipo de actividad en comercio electrónico es la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. ¿Vale? Esta ley proviene de una directiva comunitaria sobre comercio electrónico y que viene a regular realmente todo tipo de servicio y actividad económica que se realice en Internet. Es decir, es la ley base y matriz de todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, ¿vale? Y con sociedad de la información. Sujeto a esta ley están figuras muy distintas, como puede ser, por ejemplo, una tienda que vende vinos por Internet, está sujeta a esto. Pero, por ejemplo, Router, mi empresa, que simplemente tiene una página web corporativa con información, también está sujeta a esta ley. Una fundación que ofrece cursos que son remunerados, también está sujeta a esta ley. Es decir, es la ley base que cubre todo esto y que establece pues, las condiciones básicas necesarias para el desarrollo de una actividad de comercio electrónico. Si vosotros, de hecho, entráis a una web que esté bien hecha, porque lamentablemente he hecho una revisión de las webs que hay en el sector de alimentación y bebidas, y muchas, los avisos legales no cumplen totalmente con lo que la ley dice. Esta ley establece, por ejemplo, un criterio muy básico y que además no lo vais a ver habitualmente en webs que estén fuera de Europa, que es, en primer lugar, lo que sería la identificación del prestador de servicios de la sociedad de la información. Es decir, si alguna vez tenéis alguna comunicación o tenéis algo, si vendéis por comercio electrónico, sois un prestador de servicios de la sociedad de la información y tenéis que identificarlo. O sea, es súper importante poner el nombre de la empresa, denominación social, el CIF, el domicilio social y alguna vía de comunicación. Generalmente lo que sería un correo electrónico de contacto y idealmente un teléfono. Pero siempre es importante identificarlo. La ley nos pide que lo hagamos, ¿vale?
no, si no lo tenéis en vuestra web, ponedlo, porque vais a cumplir con esto. Es decir, en el aviso legal, identificar de quién es titular la web, ¿vale? Quién lo está dando. Luego también hay otro aspecto que es interesante, y es que todos vosotros posiblemente, cuando tenéis una web donde se contrata por internet, vais a comparar lo que son las condiciones generales de contratación, ¿vale? Que nosotros no hacemos con los consumidores un contrato uno a uno, y si no tenéis la web y la queréis plantar, esto lo tenéis que tener, es decir, cuáles son las condiciones generales de mi servicio, cómo funciona, qué plazo tienes de devolución en caso de que el producto no te guste, o qué ocurre en caso de que sea defectuoso. Es decir, todo esto tiene que estar regulado en esas condiciones de contratación. Cómo se articula mi relación contigo, qué voy a hacer con las cosas la información que tú me has dado y demás. Todo eso tiene que estar ahí, y de hecho es muy conveniente la inscripción de estas condiciones en el registro de bienes muebles. El registro de bienes muebles te permite inscribir estas condiciones, y eso te permite a ti probar que tú te las tenías en vigor al momento de que se produjo la contratación. Lo digo fundamentalmente pensando en una reclamación, que alguien lo reclame y diga, mira, a mí no me dijiste que el plazo de evolución era este. Digo, sí, yo he cumplido con esto, es el plazo de evolución el que te he dicho, y además estas son las condiciones y además están registradas. Es decir, tú tienes una prueba fehaciente de esta situación, ¿vale? Antiguamente había una obligación de inscribir el nombre de dominio, pero ahora está suprimido, se ha suprimido, pero estas son un poco unas ideas básicas y fundamentales que tenemos que tener sí o sí. O sea, aunque no tengamos presupuesto para un abogado que nos haga esto, y lo tenemos que hacer nosotros, porque a veces en el negocio pues uno tiene que lanzarse, tomad en consideración estos dos elementos básicos: el identificar quiénes sois, el tener estas condiciones generales de uso, y el hacer el registro de bienes muebles de estas condiciones. ¿Vale? Estos temas son bastante importantes. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la contratación electrónica, que también es un tema importante, y es algo que la gente, como os decía, a veces no tiene mucha claridad. A mí me suele pasar con el ámbito de los servicios, y me suele pasar en unos ámbitos bastante peculiares, que es, por ejemplo, con los operadores de telefonía, de ADSL y demás, o del gas y de tal. Cuando tú contratas por teléfono o contratas online y luego llamas para pedirles algo. Todos habréis tenido alguna experiencia de ese orden, ¿no? ¿Sabes? Que parece que se olvidan que hay un contrato. Porque recuerdo que tuve un problema, me he cambiado de casa hace poco y tuve un problema por el cambio de la ADSL, lo había contratado por internet, llamo a la chica y me dice que no puedo hacer determinadas cosas. Entonces yo le digo, bueno, pero que yo he celebrado un contrato con vosotros. No, pero es que esto lo he hecho por internet. Pero es que por internet es un contrato, ¿sabes? Y por teléfono también es un contrato, si me graban y digo sí y tal. O sea, todo eso es una contratación que vale exactamente igual que si estuviese firmado y con el sello de la empresa. Vale exactamente igual. Y muchas veces la gente no lo sabe. Aquí no sé si será porque no lo saben o prefieren decirte que no lo saben, pero en otros casos, pero en el caso vuestro, de vuestro negocio, tomad en consideración eso. O sea, tenéis que recolectar el consentimiento. Es decir, si alguien, por ejemplo, contrata con vosotros, es bueno que tengáis la casilla concreta de aceptación y que podáis registrar esa aceptación. Y el informático que os desarrolle la página web tenga esa capacidad de aceptación. Es súper importante, porque en definitiva vosotros podéis también demostrar, en definitiva, que ha habido ese tipo de voluntad de hacer esa contratación. Vale exactamente igual que lo que valdría la firma en un contrato. ¿Vale? De ahí que sea tan relevante. ¿Vale? En este ámbito, este tipo de contratos se rigen por la ley 59.000/2003 de firma electrónica, cuando hay una firma electrónica de por medio, que es un tema en que no vamos a entrar porque la relación aquí fundamentalmente también entre consumidor y empresa, ¿vale? Y también existe una figura que también está regulada y que eso se da mucho en el ámbito de grandes volúmenes de negocio. Supongamos que vosotros empezáis a vender una cantidad de vinos tan ingente que en un momento tenéis que registrar todos estos pedidos y quizá quieres hacer un outsourcing. Ya no quieres tener a alguien interno, quieres contratar a una empresa externa que te gestione estos contratos, te los archive. Pues también existe una figura para los terceros de confianza
que te permite pactar ese archivo digital de todas estas aceptaciones que son contratos, ¿vale? Es una figura también que es interesante que conozcáis y que cuando ya hay mayor flujo de actividad, pues es habitual. Perdonadme, pero me equivoco constantemente voy al inicio. ¿Cuáles son las principales obligaciones que se dan en la contratación? Insisto en la idea de cuando yo acepto las condiciones. Previamente a la contratación, el prestador de servicio de la sociedad de la información, ¿vale?, debe realizar una serie de pasos que son importantes y que son interesantes de cara a que la cosa se haga correctamente, ¿vale? En primer lugar, antes del inicio del procedimiento de contratación, es decir, debemos indicarle, y eso habitualmente se hace en las condiciones de contratación o en el aviso legal, los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato, ¿vale? Es importante que lo contéis, es decir, para celebrar este contrato y se te pueda hacer el envío, tú vas a tener que darte de alta como usuario, vas a tener que aceptar la casilla y vas a tener que decir vas a tener que leer las condiciones generales. Todos ponen leer las condiciones generales, aunque yo creo que la mayoría nunca las leemos. Yo por lo menos trabajo en esto y las leo ocasionalmente. Las leo cuando me va a hacer un pago que no me tenían que haber pasado, que yo creo que no me tenían que haber pasado. Pero bueno, habitualmente la gente no se lee los 30 folios de las contrataciones generales, ¿vale? También es importante identificar si el prestador va a archivar el documento electrónico donde se formaliza el contrato y si este va a ser accesible, ¿vale? Es importante que digáis que va a ser este archivo y es bueno que hagáis ese archivo. Yo como consumidor, por ejemplo, tuve la experiencia hace poco con una compañía aérea que está teniendo muchos problemas, que hizo una contratación electrónica y que no me querían reconocer determinados derechos, y hice uso de mi derecho de acceso al archivo y efectivamente pude reclamar una compensación que me tenían que dar, una compañía aérea. Es decir, como usuario es bueno manejar esto, saberlo, pero también es bueno que vosotros tengáis la idea de archivarlo y de generar esta prueba de esta relación. Luego también se debe identificar los medios técnicos que pone a disposición para identificar y corregir errores y las lenguas en las que se podrá formalizar el contrato, ¿vale? Dentro de los que tenéis web nacionales, ¿tenéis alguno en alguna lengua de alguna comunidad autónoma? ¿En euskera, catalán? No. ¿En inglés? ¿Tú tienes una web en inglés? Vale. ¿Y tienes el aviso legal en las dos lenguas? Y... no vendes todavía. Claro, no vendes. Vale, o sea, si tú tienes una web corporativa, es conveniente, y tu público es de lengua inglesa, y la tienes en inglés, es conveniente, también por aplicación de la ley de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, que también estén en las dos lenguas que tú utilizas dentro de la web, aunque si están en castellano, pues también. Siempre es conveniente tenerlo en las lenguas, digamos de tu actividad. Pero si además ya vas a entrar en esta relación, que es la que estamos hablando, que es una relación con consumidores, así, si tu público objetivo es de lengua inglesa, ahí sí es conveniente que lo tengas en esa lengua y que además indique que lo vas a tener disponible en esa lengua, ¿vale? Ahí siempre es algo bastante positivo. Yo creo que lo que voy a contar ahora es lo que nosotros siempre vemos cuando contratamos por internet. Yo suelo contratar por internet, no sé, ¿soléis comprar vosotros billetes aéreos o cosas o películas o lo que sea? Sí, la mayoría sí lo ha hecho, ¿no? Pues habréis tenido la experiencia, que es la misma experiencia que tienen que tener vuestros clientes con vosotros si compran con vuestra plataforma, que son las obligaciones posteriores a la contratación. ¿Qué ocurre? Pues en primer lugar, el envío de acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, ¿sabes? De la celebración y de la aceptación, de la recepción de la aceptación de esto, y la confirmación por un medio equivalente de la aceptación recibida, ¿vale? Es decir, la experiencia que todos hemos tenido en el ámbito de contratación, ¿vale?
Aquí todavía en España, en el ámbito vuestro no tanto, pero por ejemplo en el ámbito de las líneas aéreas se producen, no en las líneas aéreas, de las agencias de viaje se producen muchos problemas, ¿vale? Con estos dos procesos. No sé si alguna vez habéis tenido la experiencia que os llega la confirmación de que tenéis una reserva hecha, por ejemplo unas vacaciones, y luego os enteráis que no, por un motivo casi casual, os llega a posterior una anulación con la que no contabais. A veces los procedimientos automatizados en ese sector suelen dar algunas dificultades. Pero es importante que dentro de vuestra plataforma, cuando vosotros lo hagáis, cuando tus clientes acepten eso, reciban esta confirmación por correo electrónico o por otro medio, ¿vale? Habitualmente es correo electrónico. Hay otras veces que también puede ser, por ejemplo, por SMS, ¿vale? U otro medio electrónico, pero esto es bastante relevante. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Que hay que confirmar el pedido? ¿Tú tienes que confirmar que has vendido algo determinado? Tú debes confirmarlo, sí. Debes confirmarlo. Debes confirmarlo. O sea, Independientemente de que lo vendas tú por tu propia web o que te lo estén vendiendo por otro canal diferente. no, la obligación la tiene quien es el prestador de servicio de la sociedad de la información. Si tú vendes, digamos, tú por ejemplo, me encanta tu pregunta porque además vamos a tener un tema que es interesante. Yo puedo vender desde dos puntos de vista. Yo puedo vender directamente siendo yo el proveedor, o yo puedo contratar un distribuidor que haga ese trabajo, ¿vale? Si yo vendo directamente, yo soy el prestador de servicios de la sociedad de la información, por lo cual yo tengo que mandar esa confirmación, ¿vale? Tú has pagado, tú has aceptado, yo te envío la confirmación. ¿Cómo te la manda a ti, por ejemplo, eDreams, o te la puede mandar a Trápalo cuando tú compras algo? Exactamente lo mismo. Pero, si por ejemplo, yo no vendo, tú le vendes, por ejemplo, al Corte Inglés, el Corte Inglés es tu distribuidor y el Corte Inglés vende por internet, es el Corte Inglés quien tiene esa obligación, porque el Corte Inglés es quien es el prestador de servicios de la sociedad de la información, ¿vale? No eres tú, ¿vale? Tú ya te liberas de eso. Y por teléfono también tendría que confirmar. Si hago una venta por teléfono offline, también tendría que confirmar eso. Esto está pensado fundamentalmente para contratación electrónica. La contratación telefónica, efectivamente, a veces se hace también algún tipo de confirmación, ¿vale? Pero digamos, en este ámbito que estoy diciendo, que es el ámbito electrónico, sí tienes la obligación de hacerlo, ¿vale? Siempre es mejor hacerlo y articularlo. Yo tampoco soy experto en contratación telefónica, te lo voy a decir, yo trabajo en el ámbito de internet, pero efectivamente es conveniente hacerlo, y muchas veces cuando tú contratas telefónicamente te piden unos datos de contacto y te envían un email o te envían esas condiciones. Es bueno hacerlo también, ¿vale? Porque además también te protege a ti, más allá del tema de tu consumidor, de tu cliente, también protege a ti, te permite marcar los límites de tu relación. ¿Se entiende un poquito este tema? ¿Hay alguna pregunta más? Vale, pues fenomenal. Y ahora entramos al tema, digamos, que es más complejo de todos, que es el ámbito de la protección de datos. Yo he hablado como que todo el mundo sabe lo que es la ley de protección de datos y qué es la protección de datos personales, pero quizá no es así. ¿Sabéis lo que son los datos personales? ¿Qué es un dato personal? Claro, de los clientes, y los tuyos y los míos. De tus empleados. Cualquier dato que tengas de una persona que no seas tú. Claro. Hay dos puntos que son súper importantes y por eso quiero hacer esta distinción. Y aquí nuestra amiga que trabaja en moda, yo creo que también quizá nos pueda dar algún ejemplo ella de su experiencia, y es que los datos personales no son los datos profesionales, eso es súper importante. Es decir, por ejemplo, si yo doy mi correo electrónico profesional, el de router, eso no es un dato personal, es un dato profesional. Si yo doy mi correo electrónico, el que uso para uso personal, eso es un dato personal. Entonces, cuando hablamos de protección de datos personales, estamos siempre hablando del ámbito, pues, de las relaciones con personas físicas fuera de su actividad profesional, si bien muchas veces algunos datos coinciden. Os pongo un ejemplo súper habitual en un ámbito de contratación general. Contrato de papel, por distinguir con la contratación electrónica. El CIF de una sociedad no es un dato personal, pero el DNI del administrador lo es.
Por eso, por ejemplo, en contratos que se pone el DNI del administrador o del apoderado, es conveniente poner siempre una cláusula de protección de datos personales, ¿vale? Porque eso sí es un dato personal. A veces coincide, por ejemplo, el ámbito que es súper claroscuro es el ámbito de los autónomos. Hay gente que sea autónoma que no tenga estructura societaria, empresario individual, autónomo, alta nauta. Vosotros, tú también, la chica de la moda. Yo soy abogado de las tecnologías. Ah, bueno, muy bien. Pero trabajas con el sector de la moda. Trabajo porque tengo una empresa de... Ah, muy bien. Tengo adicionalmente. Bueno, tú lo sabrás exactamente como yo, pues. Si tú eres autónoma y tu actividad como persona, como profesional autónomo, como abogada, ejerciendo una profesión liberal en este caso, pues no es lo mismo, digamos, que si lo hace vía una sociedad, y muchas veces los datos coinciden, mucha gente tiene un despacho, puede negocio en su casa también, con lo cual ahí tenemos un ámbito claroscuro. Y efectivamente estamos dentro de un ámbito de cierto riesgo que tiene que estar todo muy, muy bien articulado, ¿vale? Digo riesgo porque las multas suelen ser importantes, si bien ahora ha disminuido un poco este tema. Y os voy a poner un ejemplo que es de comunicaciones comerciales, no es de esto, que lo vamos a ver después, pero tiene que ver porque el órgano que fiscaliza esto es el mismo órgano que es la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿Sabes? A ver, la amiga de la moda, perdona, ¿tu nombre es? Pilar. ¿Perdón? Pilar. Pilar. Por si los compañeros no lo saben. ¿Qué hace la Agencia de Protección de Datos Personales? Inspeccionar y sancionar mayormente. Inspeccionar y sancionar. Vamos a ver, en teoría está para protegernos de... O sea, en teoría es un organismo que está para proteger, digamos, que nuestros datos personales sean tratados adecuadamente. Lo que pasa es que en el ámbito de las empresas lo que hacen es que ante una denuncia de un afectado, digamos, la agencia se puede personar en tu empresa y abrirte un procedimiento de sanción y sancionarte. Lo malo es que las sanciones son bastante altas económicamente, con lo cual a una pyme, digamos, le puede obligar a cerrar el negocio. Claro, ese es el problema fundamental que hay. O sea, son sanciones muy cuantiosas, muy elevadas. La agencia, además, parte de su financiación proviene incluso de las propias multas, con lo cual es muy activa. Ahora lo ha parado un poquito por el tema de la crisis, según lo que comenta, pero es un elemento de riesgo, ¿sabes? Porque además, insisto, tenemos unas legislaciones de protección de datos más duras del mundo. O sea, es un caso, no solo la europea es más dura que la del resto del mundo, pero la española particularmente lo es, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y en el caso que yo os comentaba, en un caso que conozco, que digamos es anecdótico y tiene que ver con comunicaciones comerciales, que lo vamos a ver ahora, pero también es un asunto que lleva la Agencia de Protección de Datos, es un caso que ocurrió fuera de Madrid, en otra provincia, de una señora que quiso de manera independiente pues montarse un negocio en su barrio, ella era de una ciudad pequeña, podríamos decir un pueblo, para vender tartas, y la vendía en su casa y quien quería iba y le dejaba la tarta. Y efectivamente ocurrió que esta señora tuvo la idea, y vamos a verlo en comunicaciones, pero lo estoy hablando para que veáis el riesgo de la agencia, que no tuvo mejor idea que mandarle a todos sus conocidos del barrio pues un email contando que estaba haciendo tarta y que vendía las tartas. Y resulta que esta señora mandó con copia visible todas estas comunicaciones, con lo cual yo podía ver los emails de todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Que en esta señora que vivía en esta ciudad pequeñita, pues una de las personas que le mandó y que se olvidó ella de quitarla, es una persona con la que ella había tenido un conflicto personal importante, que además era licenciada en Derecho y que había hecho un curso de protección de datos hacía poco tiempo. La denunció ante la agencia, le abrieron un expediente sancionador y la pobre señora, yo creo que la multa le costó más cara de lo que ganó mandando las tartas. Con lo cual hay que tener un montón de cuidado con este tema. Esta es una anécdota, pero es así de cierto, ¿vale? Es complejo. Tú también conocerás muchos casos, digamos, que son delicados.
Aquí tenemos la legislación básica, la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales, ¿vale? Que es la ley básica de esto. El órgano supervisor es la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos también hace una actividad bastante interesante de difusión sobre esto. O sea, si os interesa enteraros más, ellos tienen en la página web guías de cómo son estas cosas y cómo se articulan, que creo que puede ser interesante. Y bueno, este es un órgano supervisor. De hecho, aquí os he puesto, por ejemplo, una imagen de Mercadona.es que justamente viene a establecer pues, un principio que siempre tiene que estar incluido, pero luego tiene que tener un trasfondo detrás, que es que Mercadona en este caso se compromete a la protección y confidencialidad de los datos personales de los usuarios de la página web, quedando alojados en un servidor seguro, y que sus datos serán incorporados a un fichero con el fin de facilitar la tramitación de su pedido, siendo utilizados para uso interno e informarle de productos y servicios con el fin de ofrecer un trato más personalizado. En ningún caso serán cedidos a terceros, ¿vale? Este tipo de avisos son importantes porque en definitiva nosotros tenemos que informar a nuestros usuarios qué tratamiento vamos a hacer de esos datos, para qué los voy a usar. Y un tema que da muchísimas... genera cierto conflicto es justamente lo que Mercadona marca aquí, y es que no se ceden a terceros, porque muchas veces la gente cede la gestión de ciertos procesos a un tercero, y cuando yo voy a ceder eso, por ejemplo, parte de mi actividad digital, yo decido que, por ejemplo, el tratamiento de datos lo lleve una empresa externa que me está dando otra serie de servicios de hosting y demás, pues yo tengo que en ese caso informar a mis consumidores que yo estoy haciendo esta sesión de terceros. Tengo que además identificar quién es es conveniente identificar quién es ese tercero, y a su vez tengo que firmar un contrato con ese tercero sobre este tema. O sea, es importante que lo tengáis muy bien articulado. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas y fundamentales en el ámbito de la protección de datos? Como en todo, y esta es la palabra yo creo clave en todo lo que tiene que ver con contratación electrónica, la obtención del consentimiento. Igual que en un contrato, igual que en otro tipo de relaciones. Yo tengo que tener consentimiento, ¿vale? Entonces, por eso, si vosotros pensáis o veis, y ahora vamos a ver un ejemplo de los principales sitios web que están bien hechos, siempre se establece una obtención del consentimiento. ¿Cómo yo obtengo ese consentimiento? Pues justamente con la casillita a la que yo le doy. Nosotros, de hecho, en Router solemos recomendar que sean casillas independientes, que haya una de condiciones generales de contratación y otra distinta de protección de datos, ¿vale? De manera que quede muy claro exactamente a qué nos referimos, ¿vale? Quien además recoge estos datos personales tiene que dejar muy claro quién es y para qué usa esos datos. Por ejemplo, tiene que identificar su identidad y dirección. Es decir, quién soy y por qué lo recojo. Yo soy de la empresa Vinos de La Rioja ASL, estoy domiciliado en la calle Velázquez, número 108, Madrid 28006, etcétera. Pues que existe un fichero. Los ficheros son digamos, esta acumulación de datos que nosotros recolectamos y que tenemos que además comunicar a la Agencia de Protección de Datos que lo tenemos, que ahora hablaremos de eso. La finalidad para la cual lo necesita o requiere, que es lo que estábamos hablando antes, es decir, por ejemplo, yo necesito tus datos personales y te pido tu teléfono y te pido tu DNI y te pido una serie de cosas porque te voy a mandar el vino a tu casa y lo necesito para poder procesar el proceso como si fuera un cliente que digamos que no entra online y que lo tengo que hacer así, ¿vale? Ojo, tema importante, aquí estamos hablando solamente de Internet porque es el objeto de este curso, pero la Ley de Protección de Datos también se aplica a ámbitos que no son digitales, que no son electrónicos. Es decir, las peluquerías tienen que cumplir con la Ley de Protección de Datos, los despachos de abogados tienen que cumplir con esta ley. Si vosotros tenéis datos personales de vuestros clientes que entran a una tienda normal, la de toda la vida, pero tenéis una serie de datos concretos porque vais a hacerles envíos, también. Las tintorerías, por ejemplo, que siempre te piden el teléfono y unos datos cuando tú vas a dejar la ropa, también tienen que cumplir con esta ley. Es decir, es súper importante tener conciencia de que no solamente es una ley del ámbito digital, si bien es donde es más visible, ¿vale? Luego, como decía, la finalidad
para la cual la necesidad lo requiere, si se van a facilitar un tercero, que eso es un tema súper importante, y luego todo titular de este derecho pues tiene la posibilidad de tener un derecho de acceso y rectificación, así como de cancelación y oposición, lo que se llaman los derechos ARCO en este ámbito. Es decir, yo tengo que poder decirle a la gente cómo lo hace, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo me quiero dar de baja en una plataforma concreta de venta, por ejemplo, la tuya. Yo compro contigo productos de herbolario, tú me los vas a enviar a mi casa y en un momento yo me quiero dar de baja de tu fichero, ya no quiero ser parte de tu tal. Yo tengo que tener la posibilidad de darme esa baja, ¿vale? Con lo cual, se debe incluir en el sitio web una referencia de cómo puedo hacer uso de ese derecho de acceso y de cancelación y de oposición en esta materia. Por ejemplo, decirte, mira, yo quiero acceder a mi dato y quiero que me borres, ¿vale? En otros ámbitos que no es el vuestro, también se está pidiendo mucho lo que se llama la rectificación de datos, ¿vale? O la cancelación de determinados datos. Y ahora que estamos en crisis, esto se está dando aún más, fundamentalmente porque hay mucha gente que está lista de moroso, ¿vale? Entonces, lógicamente, en algún momento la gente, si paga la deuda, pues quiere salir. Pues para poder salir de cualquiera de las listas de morosos que todos conocemos, es necesario hacer uso de estos derechos, ¿vale? De acceso para saber que estoy en esa lista y de cancelación, identificando que yo ya he pagado esa deuda, ¿vale? ASNEF y todo esto funcionan por esa vía. Por eso es una ley bastante relevante en bastantes ámbitos. Y aquí vamos a entrar en un proceso que es importante. Esto es un poquito árido, pero es bueno que lo conozcáis. Digo árido porque de los temas que vamos a hablar es uno de los menos apasionantes. Y es que muchas veces la gente hace los temas de protección de datos a la media, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con plataformas de comercio electrónico que te ponen el aviso legal, te ponen la política de privacidad y protección de datos, te ponen la casilla que tú puedes dar y aceptar, pero no hacen un elemento básico y fundamental, que es la inscripción del fichero en la Agencia de Protección de Datos. Es decir, yo a la Agencia de Protección de Datos le tengo que informar, y aquí de hecho tenemos el modelo online de la cual se puede hacer si tenéis un certificado digital. Digo, por ejemplo, para este modelo online vale el certificado que tienen muchas empresas para la presentación de impuestos, como el IVA, ¿vale? En la cual tú notificas el alta del fichero. Yo, por ejemplo, genero un fichero que le voy a llamar clientes de La Rioja, para el envío del vino. Entonces lo llamo fichero clientes de La Rioja, lo doy de alta. Me puedo incluso, como digo, conectar por internet si tengo el certificado y ya informo a la Agencia de Protección de Datos que tengo ese fichero abierto, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque hay mucha gente que no cumple este paso. Hace el aviso legal, pone todo lo que tiene que poner, pone la política de privacidad, pero no cumple con este requisito básico, por lo cual no estoy cumpliendo totalmente con la ley de protección de datos si no lo incluyo. No te entiendo ahí. Tenemos que facilitarles los datos. Notificar la existencia del fichero. O sea, no los datos. No, los datos los tienes tú. Por ejemplo, cuando hacemos la activación de los ficheros de clientes y proveedores, cuando yo contrato una consultoría para terminar la ley de protección de datos, cuando yo contrato una consultoría para que me realice la ley de protección de datos, yo cedo mis datos a la consultoría. En caso de responsabilidad de esos datos, ¿es la consultoría la que tendría que dar de baja o rectificación si el cliente lo solicita? A ver, es que depende concretamente de lo que contrates, ¿vale? Vale. Yo puedo hacer el alta de ficheros del cliente, lo puedo hacer yo. En este caso particularmente hemos hecho nosotros el alta de ficheros de clientes y proveedores, pero lo que es la ley de protección de datos y la ley de servicios electrónicos de Internet, sí lo está realizando una consultoría anexa a mí. Vale, pero ellos a ver, es que depende cómo se articule el proceso. Me explico. Ellos te gestionan esos datos. Ellos tienen los ficheros, o los tienes tú. No, los tienen todos. O sea, todos los proveedores como mis clientes lo tienen todos a consultoría. Vale. A ver, ahí hay varias cosas que son interesantes. Es decir, ese caso concreto habría que analizarlo un poquito más en detalle porque habría que ver exactamente cómo está articulada la relación de los datos. Pero te digo, quien tiene que hacer la inscripción del fichero es el titular del fichero, ¿vale?
Si por cómo esté articulada la relación, el titular es tu empresa y la otra empresa te da simplemente un servicio, ¿vale? El titular eres tú tienes que hacer esa alta, salvo que ellos sean los titulares del fichero. Otra cosa distinta es que siendo tú titular del fichero, tú le transfieras a ellos o le contrates a ellos el tratamiento de los datos, ¿vale? En cuyo caso tiene que estar regulado por contrato, ¿vale? Pero hay que analizarlo caso a caso, pero es muy bueno que tengas mucha conciencia de esto, pues es un tema complejo. Sí. Micro, por favor. Pero no te oigo. Si no te importa esperar el micrófono. Vamos a ver, en el caso de que tú tengas un fichero, se lo cedes a un tercero, ese tercero a otro y ese a otro, al final tú pierdes el rastro de dónde está el fichero, tú eres responsable de la primera venta o de todo, o de... A ver, es que son cosas, es un caso súper complejo el que tú planteas. Tú eres responsable de tu fichero, ¿vale? Sí. Aquí se mezclan dos cosas. Una cosa que tiene que ver con los datos personales, otra cosa que tiene que ver con las bases de datos, ¿vale? Que son dos cosas distintas. Las bases de datos de por sí tienen un valor económico distinto y además están protegidas por el derecho a propiedad intelectual, ¿vale? En el caso si es tu fichero, tú eres el responsable y no lo has dado de baja y no tienes una autorización de cesión a terceros, ¿vale? Tú podrías ser responsable. Otra cosa es que cuando yo te cedo a ti los datos, y eso es un tema súper importante también en tu caso, yo autorice a que tú hagas esa cesión. Y voy a volver a la diapositiva anterior para que lo veamos de manera más clara. Por ejemplo, en este caso de Mercadona dice que en ningún caso serán cedidos a terceros, ¿vale? No los va a ceder, con lo cual yo he aceptado una cláusula de protección de datos que establece que no hay cesión a terceros. Si Mercadona llega a hacer lo que tú estás diciendo, teniendo esta cláusula, Mercadona tendría una responsabilidad directa en caso de lo que ocurriese. ¿Por qué? Porque yo no le he autorizado a Mercadona para que dé mis datos personales a un tercero. Si por el contrario, dentro de la cláusula yo autorizo esa cesión a terceros, con ciertos límites, claro está, y habría que analizarlo caso a caso, pues lógicamente que en ese principio está dentro de lo que se ha permitido hacer, ¿vale? De todas formas, esto es súper complejo y yo os recomiendo que si entráis en este tema, que vais a tener esta estructura, siempre estéis asesorados, ¿vale? Porque hay que verlo, hay que medir el uso concreto, cómo se va a hacer y demás. En el caso de que te cedan un dato que tú no has pedido, como es el caso que hay gente que te deja un currículum o algo así, ¿también eres responsable de esa información? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, si tú recibes el currículum, eres responsable del tratamiento de esos datos. Aquí yo creo que hay un ámbito bastante nebuloso, porque efectivamente a veces la gente te envía los currículums sin que tú los pidas. O sea, hay empresas que tienen, por ejemplo, webs o tienen páginas de recursos humanos donde te indican tal y te indican cómo lo tienen, y a veces que te llega al info general un currículum que tú no has pedido, o te llega por correo. Pues si tú lo vas a guardar y vas a hacer un tratamiento, deberías tener una política de protección de datos. De hecho, ha habido casos bastante sonados y bastante peligrosos, que es algo que no se debe hacer, y es que cuando la gente tira a la basura los currículums. No sé si recordáis uno que pasó con un supermercado hace algunos años, que el escándalo no fue por protección de datos, si bien yo entiendo que fueron sancionados, sino que fue por los comentarios que ponía sobre la gente. O sea, esta gorda, esta de parla, ¿se acuerdan de ese caso? Que eran, ¿sabes? Pero digamos, realmente hay una infracción muy grave de la ley de protección de datos, ¿vale? De momento que tú lo aceptas, tú tienes esa responsabilidad. ¿Y da igual si el ciudadano es español o es extranjero? Da igual si el ciudadano es español o extranjero. Lo importante es que sean datos personales y de personas físicas. No se aplica si es una empresa. Por ejemplo, si yo te mando a ti una propuesta de servicios como empresa, con el CIF y tal de mi empresa, una relación profesional, ahí no se aplica. Se aplica en el ámbito de personas físicas. Pero si se aplica en el de proveedores, por ejemplo. Si se aplica en el de proveedores. Si manejas datos personales, sí. Si manejas datos personales, sí. O sea, generalmente también por un tema práctico, ya que manejas una serie de bases de datos, pues sueles incluir todo, ¿vale? Pero, digamos, pero en rigor se rigen los datos personales. De acuerdo, gracias. ¿Puedo tener los ficheros en la nube? Sí, perfectamente. ¿Eso es lo suficientemente seguro?
Micro, por favor. Uy, ese es otro tema. Eso es otro tema distinto. Hacéis muy buenas preguntas, Hacéis muy buenas preguntas. Y casos súper complejos. Algunos me ha tocado ver algunos, y tienes a veces que estar horas de horas analizando. Tú tendrás la misma experiencia, ¿no? Sí. Pues muy bien, sí. Cloud Computing efectivamente tú los puedes poner en la nube, ¿vale? Efectivamente también tienes que tener una serie de garantías, ¿vale? También depende de cómo esté articulado el contrato, ¿vale? En función de cómo se entienda. Habitualmente esos contratos incluyen la posibilidad de este tratamiento de datos, ¿vale? Lo arriesgado es cuando yo, por ejemplo, subo a la nube datos personales que no están bajo una estructura distinta a lo que sería una estructura empresarial. Por ejemplo, que yo me abro un Dropbox personal mío y subo los de mi empresa, ¿vale? Y ahí puede haber un grado de cierto riesgo, ¿no? El ámbito de la nube y producción de datos es uno de los ámbitos más complejos de todos, fundamentalmente porque la nube tiene un elemento internacional que es relevante. Es decir, muchas veces de las ofertas que se hacen en el ámbito de la nube se trata de, sabéis todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo que es cloud computing, la nube. Si alguien no lo sabe, lo cuento en un minuto. Lo cuento. Vale, lo cuento. Cuando hablamos de cloud computing en este ámbito, porque existen tres tipos distintos, fundamentalmente existen tres tipos distintos de cloud computing, pero en este caso, que es de almacenaje, lo que yo hago es contratar servidores que están pues fuera de lo que sería mi propio negocio. Casos habituales, por ejemplo, voy a ponerlo con el sector público porque es mucho más visible. Supongamos que yo soy una consejería de educación de una comunidad autónoma y yo decido reducir costes. Y ya no quiero tener abajo, digamos, en la primera planta o donde sea, unos servidores que me cuestan muchísimo dinero, y lo que hago es contratar a una empresa externa que me da ese servicio, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? La empresa tiene esos servidores y me permite a mí almacenar. Dropbox, por ejemplo, es el clásico ejemplo, el iCloud de Apple en el ámbito de consumo, y eso es lo que se hace. Es decir, yo dejo de tener los datos aquí. Entonces, la pregunta que nos hace aquí, ¿tu nombre es, perdón? Sí. Vicente, la pregunta que nos hace Vicente tiene que ver con eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de tener los datos en un disco duro o en un servidor propio o incluso en mi ordenador, si soy un negocio pequeño, los subo, por ejemplo, a una plataforma de una empresa que me da este servicio, ¿vale? Aquí estamos en un ámbito, como digo, complejo, porque el cloud computing parte de una base bastante importante y que tiene que ver con lo que se llama el outsourcing internacional de servicios. Es decir, muchos de los servicios de cloud computing se dan a nivel internacional. Yo, por ejemplo, puedo perfectamente contratar un servicio de cloud donde el almacenamiento esté en Estados Unidos, esté en Marruecos, esté en Rumanía, esté en Argentina, esté en Chile. Y efectivamente, muchas veces, para poder hacer ese tipo de operaciones se nos exige, particularmente en el ámbito de grandes corporaciones se toma más en consideración, que sea un país en el cual exista un acuerdo de transferencia de datos, ¿vale? O bien que existan unas políticas internas de esa transferencia de datos, ¿vale? Si es dentro del territorio español es un poquito más sencillo, pero siempre hay que analizarlo muy bien. Es decir, si vais a manejar gran cúmulo de datos, es importante que le preguntéis a vuestro proveedor cómo está articulado esto, que veáis el contrato, que quizá os asesoréis, porque la casuística es muy variada, va a cambiar mucho si es nacional o si es externo, y va a cambiar mucho también cómo está articulado el producto. Ahora bien, la realidad es en la práctica que efectivamente cada vez se está usando más el cloud computing para esto. ¿Queda más o menos claro? Pues muy bien. Perdona, una pregunta más. Sí, claro, muy bien. Si a mí me están cediendo datos a través de Si me están cediendo datos a través de un canal de venta, datos de clientes, datos personales, yo tengo obligación también de informar del fichero que tengo. Es conveniente que informes de todos los ficheros que tú tienes, ¿vale? De todas maneras, lo mismo, si tú tienes un tercero, ¿vale?, que te da esa información, es conveniente que veas con ellos también qué política de protección de datos tienen ellos, ¿vale? Posiblemente ellos tienen esta posibilidad de cesión de terceros, ¿vale? Si está incluida, si simplemente tú eres un tercero que va a hacer un tratamiento de esos datos, por ejemplo, ellos son los titulares del fichero, ellos son que gestionan la relación y simplemente te dan unos datos
que están autorizados por ese tercero, ¿vale? Para que tú puedas hacer tu actividad comercial, para que tú hagas el envío, en definitiva, ¿vale? Pues en ese caso no va a ser necesario en principio que tú hagas un alto de un fichero, porque el fichero, tú has cedido un fichero que es un tercero, ese fichero ya está dado de alta y está cedido, y quien te lo cede tiene unas obligaciones. Lógicamente tú no puedes hacer un uso fuera del ámbito de tu contrato. De ahí que es bueno que esta materia, por ejemplo, tengas muy claro cuál es la relación que tienes con esa otra empresa. Yo no puedo hacer un mail, por ejemplo, con los correos electrónicos que he recibido de los clientes, si me lo han cedido terceros. O sea, si me lo ha cedido la empresa que está cogiendo mis ventas. Si la empresa, a ver, si o la, no puedo comunicarme directamente con los clientes, sí, ¿no? Entiendo que no hay problema. Tendrías que ver el alcance de la cesión de los datos, ¿vale? Es decir, si la cesión de los datos permite eso, ¿vale? Permite lo que está diciendo, sí. Si la cesión está restringida a otros ámbitos, es conveniente que no lo hagas, ¿vale? Pero en este caso tenéis que iros siempre al contrato. Tenéis que preguntarle a vuestro proveedor y a la gente con que tenéis estas relaciones cómo lo tienen articulado. Es súper importante leerse esto. Esta parte es importante, ¿vale? Gracias. Gracias. Para darse de alta, Un momento, micrófono, por favor. Para darse de alta en ese fichero, y vamos, eso uno lo puede hacer solo, ¿no? No hace falta contratar, subcontratar otra empresa, consultoría, etcétera. Tú puedes hacerlo solo, en alta la puedes hacer tú solo perfectamente. Habitualmente se suele contratar una consultoría o una asesoría porque la auditoría de protección de datos, que es lo que a ti te permite cubrirte en todos los aspectos, es muy compleja, porque el alta es un solo paso. Tú tienes que hacer un documento de seguridad, tienes que nombrar un responsable de tratamiento de datos, tienes que adaptar unas medidas. Es complejo y a veces es conveniente que alguien te lo haga, fundamentalmente por el ahorro de tiempo y para que te enseñe cómo gestionarlo, porque lo haces y luego ya tienes el sistema hecho. Pero tú directamente lo puedes hacer. De hecho, por ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, el modelo que está en la Agencia de Protección de Datos. Las fórmulas de presentación son presencial, envío por internet mediante firma física o envío por internet mediante certificado digital. A día de hoy esas son las tres formas de hacerlo. Tú perfectamente lo puedes hacer. Y la página web de la Agencia de Protección de Datos tiene mucha información, pero suele ser amigable, con lo cual puedes tú más o menos localizarlo. Pero si quieres tener el proceso completo, con todas las cosas que la ley te pide, y te lo puedes permitir, porque a veces uno pues, tiene que priorizar otras cosas, es conveniente que hagas una auditoría con un profesional. ¿Sí? Tengo dos preguntas. El tratamiento de datos de tarjeta de crédito, tiene un tratamiento especial, una empresa puede guardar los datos. Un momento, micrófono, por favor. Sí. De forma indefinida. Tengo dos preguntas. Una es el tratamiento de datos de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Si tiene pues eso, algún tratamiento especial, si una empresa puede guardar esos datos de forma indefinida sin realizar algún, no sé, algo especial. Es decir, es igual un número de teléfono, una dirección de mail que una tarjeta, el número de una tarjeta de crédito con los datos de seguridad, el código de seguridad. Muy bien planteado. Eso es una pregunta, no sé si decir la otra. Bueno, primero esa, ¿no? Vale, pues vamos justamente a hablar de eso. Efectivamente, los datos personales tienen distintos niveles. Hay datos de nivel básico, datos de nivel medio y datos de nivel alto, que son niveles acumulativos y que efectivamente tienen un grado de, digamos, de importancia, de requisitos, de exigencias, de control de las medidas de esa gestión mucho más elevado en función a lo que estemos hablando. Por ejemplo, los que tienen unos niveles muy altos son los que tienen que ver con ámbitos que no son los vuestros, que son los sanitarios. Por ejemplo, o sea, si en vez de ser currículos, lo que hubiesen encontrado en la calle hubiesen sido expedientes médicos, o sea, habría, vamos, la multa es para, si eres una clínica privada, para que te cierren, o sea, así de claro, es decir. Y dentro de estos que tienen un ámbito más alto, pues también están los datos financieros, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con esto. Ahora bien,
realmente aquí estamos un poco también en lo que se llama en el ámbito del derecho civil la autonomía de la voluntad, es decir, tú puedes tener estos datos, tienes que tener unos mecanismos de control y de gestión, pero a su vez tienes que informar qué vas a hacer eso, ¿vale? Te pongo un ejemplo de una web que yo creo que lo tiene bastante bien articulado, este ámbito, que es la web de Iberia, ¿vale? Iberia, por ejemplo, te permite a ti tener un perfil de usuario en el cual tú puedes dar de alta varias tarjetas de crédito distintas, ¿vale? Pero te pide, conocéis todos los 3 numeritos que están detrás de la tarjeta, cada vez que tú vas a hacer una compra, te pide que tú pongas esos 3 números, es decir, maneja los datos, ¿vale? Los acumula, de hecho, tú en tu perfil puedes tener, por ejemplo, distintas tarjetas, tu tarjeta de empresa, la personal, la que tienes en conjunto con tu mujer, ¿sabes? Eliges con la cual vas a hacer el pago y pones ese dato, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, está muy bien articulado. Pero ellos tienen establecido unos mecanismos de control y de gestión que son bastante elevados. Por eso, si uno va a manejar ese tipo de datos, ahí sí que es más conveniente incluso, por ejemplo, hacer una auditoría o hacer algún tipo de medida de control de esto, ¿vale? Otra fórmula, por ejemplo, de hacerlo es utilizar otros medios de pago donde tú no eres quien se carga de eso. Por ejemplo, el caso de PayPal. Todos conocéis PayPal, ¿no? Por ejemplo, realmente hay un intermediario que se hace cargo de eso. Pero está muy bien visto lo que comentas. A ver, si tu negocio es muy complejo, es como en todo. Tú puedes hacer tu declaración de la renta tú solo y puedes hacer tu declaración del IVA o puedes hacerlo vía una gestoría, ¿vale? Si es muy complejo, te va a convenir más contratar un auditor que te lo haga, ¿vale? Y que te enseñe cómo gestionarlo que hacerlo tú directamente. ¿Sabes? Exactamente, hago la analogía con el ámbito tributario porque es lo más parecido, ¿vale? Entonces, lógicamente, que se puede cumplir, lo importante es cumplir, pero habitualmente el tener el acceso al conocimiento de hacerlo bien lo tiene un profesional específico, como lo tiene, por ejemplo, la gestoría, ¿vale? De todas maneras, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de todo lo que has dicho. Lo que hablábamos mucho, que hemos hablado, si vamos a acceder a datos por cuenta de terceros, habrá que diferenciar la cesión de datos a terceros, que es la identificación y el consentimiento. Es lo que decíamos antes, por ejemplo, a mí me cede la empresa que me comercializa los datos para que yo haga los envíos, o el encargo de tratamiento de datos, donde se firma un contrato de encargo de tratamiento de datos, que era el caso tuyo. Perdona, ¿tu nombre era? No, tu compañero. Daniel, por ejemplo, debería tener un contrato de encargo de tratamiento de datos porque él le cede a un tercero que le hace la gestión, por lo que has contado. Sí, los contratados se encargan de hacer todo el tratamiento y gestión de datos. Claro, entonces tú eres el titular del fichero, pero le has cedido a él el encargo de tratamiento. Y se firma este contrato que tiene ciertas formalidades y que es importante. Si lo tienes, pues muy bien, ¿sabes? Pues muy bien. Vale, esta es la cláusula tipo, que vosotros conocéis. Esta la hemos sacado del día, ¿vale? Que es una cláusula que está bien. Le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilite se han incorporado un puesto de titularidad de la empresa tal, con SIF tal, que un tal. La finalidad del fichero es gestionar adecuadamente su relación comercial con nuestra empresa y puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación o oposición con fotocopia de su DNI dirigida a tal. Se pide muchas veces la fotocopia del DNI o se pide una acreditación de quién tú eres, fundamentalmente para que no pida acceso a los datos una persona que no es quien dice que es. Y aquí vemos la cláusula de día, que es una cláusula de club día que está bastante bien, protección de datos de carácter personal. Esta cláusula será aplicable a todos los tratamientos de datos realizados a través de la web dia.es, excepto aquellos producidos por la parte relativa a club día, que se inicia de tal y tal. La tenéis en la presentación y lo podéis incluso ver en la web porque está bastante bien articulado. ¿Vale? Luego tenemos un pequeño modelo de aceptación, lo que decía de los TICs. He leído, entendido y aceptado en su plena totalidad la política de privacidad y no la acepto. No acepto, y aquí está lo que tú decías, ¿te acuerdas que hablábamos de comunicaciones comerciales? Acepto o no acepto que me envíen comunicaciones comerciales en relación a esto, ¿vale? Habitualmente en la política, como está muy vinculado, se suele poner la aceptación de la política de protección de datos y el envío de comunicaciones comerciales. En la mayor parte de las webs que están bien hechas, la aceptación de la política de privacidad y de protección de datos es obligatoria. Si tú no la aceptas, no contratas, pero la del envío de comunicaciones comerciales es voluntaria. Y en el caso europeo y en el caso español, sí es obligatorio pedir ese consentimiento,
¿vale? Es decir, si tú vas a enviar comunicaciones comerciales de tu negocio, emails, lo que sea, tienes que pedir ese consentimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de nosotros recibimos habitualmente comunicaciones en nuestro correo que no hemos pedido. Venta de tal, venta de cual. Pues muchas de esas comunicaciones o bien son infractoras o bien se envían de territorios donde no existe esta normativa. Se envían desde China, se envían desde Tailandia, se envían desde otros sitios. Pero es importante recabar ese consentimiento, ¿vale? ¿Vale? No sé si está claro más o menos. Alguien tiene que poner los testamentos. Claro. Si no vale ponerle un asterisco en el papelito que rellenas al cliente, o sea, no. Tiene que ser un expreso, una casilla así o algo así. Acepto. Y en la web igual. Si no vale, simplemente ponerlo. Claro, o sea, tienes que aceptarlo. Pensad siempre en la palabra que os he dicho, consentimiento, quedaos con eso, que me digan que sí. Ahora, a veces pasa, y pasa mucho, que la gente consienta cosas que no sabe que ha consentido en la contratación online, lo que hablábamos antes, aceptar cosas que no sabía que había aceptado. Típico, el otro día me contaban un caso muy interesante de una chica que quería echarse novio. Me la contaron hace 3 días y me preguntaron, aparte la vez de un amigo, y se apuntó en una de estas plataformas para conocer gente, Match.com, Nidalin o no sé qué. Y resulta que se echó el novio, pero no se dio baja. O sea, le funcionó, se echó el novio, pero resulta que le volvieron a cobrar la cuota por 6 meses más. Y el punto está en que las condiciones de contratación ponía que si ella no avisaba que se le daba baja, le volvían a cagar la cuota. Con lo cual me llamó a mí, porque es una amiga, mire, una amiga de una amiga más bien, mira que me ha pasado esto, ¿cómo puedo hacer? Mira, si las condiciones ponen eso, es que no puedes hacer nada. Pero es que no me las he leído, nadie se las lee. Bueno, pero es que es un contrato, que yo tampoco a veces me las leo, pero que es así, ¿vale? ¿Sí? No existe ningún organismo regulador que revise esos Un momento, el micrófono, por favor. Es decir, a mí me preocupa ya a nivel personal, porque efectivamente cuando tú abres condiciones del contrato y ves 30 folios de letra pequeña... Perdona, si esperas un momento que para que te escuchen todos los compañeros... O sea, Perdonad. Sí. Digo que ya también a título personal, a mí me preocupa que muchas veces efectivamente tú abres condiciones del contrato y te ves 30 páginas en letra pequeña y dices, bueno, está aquí una página reconocida, una empresa reconocida, marco y ya está. Mi pregunta es si no existe un órgano regulador que revise que no hay unas condiciones abusivas o cualquier empresario puede poner ahí unas condiciones del contrato y sé que el 50% de los que entren me van a aceptar lo que yo he puesto ahí. A ver, no existe ningún órgano que de manera preventiva te lo revise. Es decir, tú no vas a una oficina y te dices eso está bien. La fórmula de hacerlo es que tú contrates a un asesor legal que controle el tema y que te lo haga para que no ocurra eso. Sí existe de manera reactiva cuando ya se ha producido eso en el caso de que sea abusivo. Es decir, las condiciones generales de la relación empresario-consumidor están regulados por toda la normativa de defensa del consumidor, que vamos a ver ahora eso, y si esas condiciones son abusivas, tú tienes el derecho a reclamar, ¿vale? Puedes acudir a una oficina de consumo, por ejemplo las que hay aquí en Madrid, y demás, si lo puedes hacer. Incluso en algunas ocasiones puedes acudir a los tribunales. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una señora, esto fue hace bastante tiempo, cuando estaba empezando la contratación electrónica, que me tocó verlo por casualidad, que se había ido con su marido de vacaciones a X sitio, pongo muchos de viajes porque suelen dar mucha incidencia en este tipo de cosas, y resulta que le perdieron las maletas, ¿vale? Y había firmado un contrato de transporte con una serie de características de una agencia que estaba empezando, X, que decía que si se perdían las maletas no le indemnizaban ni nada. Pues la señora se fue a los tribunales y la jueza dijo, pues nada, que aquí hay un derecho al consumo, que esto es un contrato de transporte, que se tiene una serie de cosas, que se tiene que indemnizar por este tema. O sea, tienes vías de protección, pero son vías a posteriori, ¿vale? Y además, en el tipo de contratación, condiciones generales de contratación, se da muy habitualmente, y no solamente en Internet, se da con seguros, se da con bancos, se da con los servicios que tenemos de gas, de telefonía, constantemente hay revisiones, y muchas veces en el ámbito de consumidores, cuando son a gran escala, son las propias organizaciones de consumidores y usuarios quienes dan la señal de alarma y hacen determinadas acciones, ¿vale? Pero lamentablemente es reactivo. Ahora, si tú quieres evitar tener un problema en tu negocio, te conviene asesorarte para que cumplas con las leyes aplicables.
En el fondo yo hice la ley de protección de datos y me di de alta, etcétera. Estamos todos vendidos, la pyme, hablando de la pyme. Hoy una gran empresa ahora mismo puede. ¿A quién no de aquí nos han mandado a veces un email, quien sea, un cliente, un tal, no autoriza expresamente el que tú le mandes? Pero tú luego, oye, pues te apuntas el dato y con la mejor intención le dices, oye, se me da una oferta de no sé qué. Él no te autoriza expresamente, pero sí en su día pidió información a tu empresa para venderle no sé qué. Y tú te haces una base de datos de tus clientes y luego le mandas un inocente mail que teóricamente también por eso puede imputarte. Y ahí el que esté libre de pecado tira piedra piedra. O sea, estamos todos denunciados, todo el país entero. Y es que es vergonzoso que tengas continuamente que cumplir el no sé qué si no te multan con todo. Con la LOPD, con el tal, con mil cosas. Bueno, hace un tiempo atrás sacó un estudio que cargó Google, que es una consultora estadounidense muy interesante, que hablaba justamente de lo que tú estás diciendo. Lo que hacía ese estudio era comparar el impacto que tenía la legislación que hay en Europa frente a la de Estados Unidos en el desarrollo de negocios digitales, que justamente se midió que uno de los temas disuasivos desde el punto de vista de los inversionistas en negocio, era lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la legislación protege al consumidor y protege al usuario, pero es más moderada, con lo cual un inversionista internacional de Londres, ¿sabes?, prefiere invertir en un negocio en Silicon Valley que en París, porque sabe que tiene menos riesgos por ese motivo. Es decir, efectivamente hay una crítica generalizada. Hay que analizarlo caso a caso y efectivamente una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es qué grado de cumplimiento hay en la ley. Generalmente se está pensando en estos casos, más que el caso que tú dices, porque podríamos decir que hay un consentimiento por parte de tu cliente, o sea, y si además son entre empresas, pues estamos en un ámbito de relaciones interprofesionales en las cuales tú puedes hacer esa comunicación. Lo que se está pensando en estos casos, y a todos nos ocurre, es, por ejemplo, yo no te he dado a ti mi correo de nada y me llega a mí una comunicación, ¿vale? Ahora, para que vaya una sanción, tiene que ocurrir como la señora que nos contaba anteriormente, que alguien tiene que ir y poner la denuncia a la Agencia de Protección de Datos por la comunicación no autorizada, ¿vale? En este caso se la pusieron porque le tenían manía, tenían un problema ahí de amores previos. Una historia muy curiosa, pero habitualmente la gente no lo hace. O sea, a mí me llegan todos los días y yo no tengo tiempo para estar comunicando. Lo mismo, si te dedicas a eso, no te dirías de eso y no quiero la idea de eso. No te dirías de eso, no mismo día, voy a denunciar. No vaya. Bueno, en este momento está muy de moda. Tú conoces, tendrás lo que te voy a comentar. Sabes que está muy de moda ponerle denuncias a Google por este tema. Tú estás un poco al tanto de eso, vale. A Google, me explico. En este momento se está hablando de un derecho que tiene todo el sentido del mundo, pero yo, en mi opinión personal, no es Google el responsable, que se llama el derecho al olvido. Derecho al olvido. Tú sí lo conoces, ¿no? Algo has leído. ¿Habéis oído hablar del derecho al olvido? De hecho, la semana pasada hubo un proceso en Luxemburgo de la Agencia de Protección de Datos con Google y demás por este tema. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo porque ¿qué es lo que plantea el derecho al olvido? La posibilidad de que si tú pues, has cambiado en determinada situación, pues se pueda olvidar esa situación. Clásico ejemplo que le puede haber ocurrido a muchos autónomos. Supongamos que tú eres un autónomo que el año 2003 tuviste un problema con tu negocio y te retrasaste los pagos de la cuota de seguridad social del autónomo y te embargaron 200 euros, ¿vale? Y a los 2 meses del embargo, o al mes, lo solucionaste. Esto fue el 2003. Y sigues con tu negocio y sigues con todo esto perfecto. Y 10 años después, en 2013, alguien pone tu nombre en internet, ¿vale? Y le sale que eres un deudor de la seguridad social porque sigue Google enlazando con un boletín oficial del Estado que pone eso y que ya no tiene ninguna relación. Cuando tú llevas 10 años en situación, vamos, regular y ordenada con la seguridad social. A eso se refiere el derecho al olvido, olvidar a que se dejen de encontrar cosas. O por ejemplo, que a ti te abrieron un proceso, te imputaron por algo y que resulta que fuiste declarado inocente y 10 años después la gente pone tu nombre y aparece en la noticia de la imputación. Entonces, a día de hoy está surgiendo mucha actividad y por eso me
me hace un poquito de gracia lo que tú dices, de abogados de mi profesión, que se ponen a poner reclamaciones a Google por este tipo de cosas, ¿vale? No creo que se la ganen mucho, yo creo que es más por notoriedad, ¿sabes? Porque tampoco que ganen, no son procesos muchos. Entonces Google ahora como que está muy activo respondiendo a esto. Aquí en España está muy de moda hacer eso. Y efectivamente puede ocurrir. Ahora, es un ámbito súper complejo, un ámbito... ahora hay una discusión en Bruselas muy fuerte por esto, porque la Comisión Europea que saca un nuevo reglamento de protección de datos que es mucho más duro que el que existe ahora, que la normativa que existe ahora, que es una directiva, y hay unos lobbies muy potentes en este momento ahí peleando. Sí. Yo solo quería matizar, porque igual yo lo he entendido mal, ¿no? Que la gente que denuncia... Que solo quería matizar, porque igual hay gente que se confunde, ¿no? Que la gente que denuncia no tiene ninguna compensación económica. Es decir, si yo denuncio a una empresa, a esa empresa la pueden sancionar, pero yo como denunciante nunca voy a obtener un lucro. Otra cosa es lo que tú comentabas, que si yo soy un abogado que tramito ese trámite, evidentemente a mí se me paga una cuantía, pero yo como denunciante nunca voy a poder vivir de denuncias que vaya poniendo a las empresas. Es simplemente la matización. No, está muy bien, porque yo no lo había dicho y realmente es súper importante lo que has dicho. Muchas gracias, está muy bien. Claro, yo pensé que tú estabas hablando... No. Claro, no la hay. Muchísimas gracias. Efectivamente es como dice aquí nuestra amiga. Otra cosa es que hay abogados que lo quieran hacer. Es que te lo digo, que nuestros compañeros, y no sé tú lo habrás visto también, se ha puesto un poco de moda entre alguna gente de tramitar este tipo de denuncias, digamos, a Telefónica, a Google, a los grandes, cuando a veces incluso no es económicamente interesante para el propio abogado hacerlo. Es para darte a conocer, para salir en el periódico de han abierto expediente telefónico a Google o tal, ¿sabes? Pasa mucho últimamente. Solo con que dejen de molestarte sería suficiente. Todos hemos estado en casa, estás ocupado de cualquier cosa y te llaman desde hasta el 25 veces. Y no estás autorizado a hacer llamadas. Le llamo para abaratar su factura, no, por favor. No me quedes ahí al día. A lo mejor 2 horas después te vuelven a llamar. Claro, lo que pasa es que en el caso de Yastel y eso es un poquito diferente porque habitualmente acceden a base de datos pública. ¿Vale? No es que te llamen a ti y te digan hola, ¿sabes? Tal, y te digan tu nombre y tu apellido, sino que simplemente tienen el número. A mí a veces, por ejemplo, me llaman compañías con las que ya les dejo el contrato, ¿sabes? O sea, va a depender un poquito cómo se gestiona, ¿vale? Hay una lista, ¿no? ¿Dónde puedes escribir para no tener? Pues no la conocía. ¿Funciona? Pero tú estás apuntado. ¿Hay alguien que está apuntado en la lista? Yo no la conozco. ¿Tú? La lista Robinson. ¿Y funciona? ¿Sabéis si funciona o no? A partir de los 3 meses cuando te dan el... Tú dices que sí, tú dices que no. La lista Robinson es para la banca. La lista Robinson es para la banca. Claro. En general. Vale, pues la buscaré. Bueno, no estoy familiarizado con la lista Robinson. Por una parte, efectivamente, cada vez que tú vayas a hacer una sesión de datos a tercero, tú debes informar que vas a hacer esa sesión y por qué la vas a hacer. Siempre es conveniente identificar ese tercero, ¿vale? Si por ejemplo, te pongo un caso concreto, nosotros tenemos un cliente que es una empresa que está haciendo formación virtual a gran escala y por ejemplo, quien hace el tratamiento de datos no es la entidad que da los cursos, sino que es una empresa externa que le lleva el hosting y que además maneja las comunicaciones. En ese caso, por ejemplo, se ha informado de que hay una sesión a tercero y además se informa quién es la empresa que hace el tratamiento de datos, ¿vale? De todas formas, muchas veces, cuando tú contrates con una empresa tercera, si es una empresa seria, ellos ya en sus propios contratos tipos tienen esto muy articulado. Lo que tú tienes que hacer es informar a tus clientes que va a ser así, ¿vale? Y en un caso de cambio de proveedor, ¿qué haces con la base de datos y los clientes recurrentes? ¿Tienen que cada vez entrar a aprobar? No, lo que el cliente tiene que aprobar es... Lo que el cliente tiene que entrar a aprobar es la sesión de datos a tercero. Tú vas a hacer un tercero, informas quién es ese tercero, pero es inconveniente que tú actualices la web. Por ejemplo, si yo lo cambio y yo lo tengo puesto, que tú cambies y pongas el nuevo y además informe que lo puedes cambiar. Es lo que hablamos. Lo importante siempre es el consentimiento, que la gente sepa para qué usa sus datos,
¿vale? Y pueda decir que no quiere que los uses. Yo, en el ámbito del contrato, salvo los que son los derechos imperativos que a mí me reconoce la ley como en el ámbito de consumidores, yo puedo elegir lo que yo quiera, ¿vale? Salvo algunos derechos. Por ejemplo, es muy habitual en ámbito de contratación con el ámbito español que el derecho aplicable, porque tú puedes elegir a qué derecho aplicas al contrato, esté, por ejemplo, el derecho de Luxemburgo. Luxemburgo tiene mucha actividad. Amazon, por ejemplo, toda su actividad vía Luxemburgo. Irlanda es súper habitual, sometido al derecho irlandés. Si tú, por ejemplo, si os estáis dado de alta en Facebook, que también ya hacéis una aceptación de condiciones y es un contrato con Facebook, estáis sujetos al derecho estadounidense. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Lo único que frente a las operaciones con ciudadanos españoles o con residentes en España, no ciudadanos españoles, tú le tienes que reconocer los derechos imperativos que la ley les reconoce, protección de datos, consumo y demás. Pero puedes perfectamente someterte a un derecho extranjero. Pero cuando viene, por ejemplo, toda esa información que nos bombardea de Estados Unidos, de Inglaterra, de cualquier otro país, ahí no hay ningún tipo de defensa, porque viene de fuera. Claro, o sea, a ver, realmente el tema de comunicaciones comerciales es un ámbito súper difícil de controlar. Todo el mundo recibe comunicaciones de muchos sitios No, y tal. me refiero para que una página, una tienda online española esté dentro de lo más cercano a la ley posible, es decir, que no tenga ningún susto. Tú dices, yo tengo que hacer, porque si no estoy en desigualdad de condiciones o una competencia desleal con respecto a otras compañías que sí pueden hacerlo. Yo puedo contratar una empresa irlandesa o norteamericana una campaña online para mis clientes españoles y que salga la información desde ahí, pero soy yo la que... Puedes hacerlo perfectamente, sí. Y estoy haciendo algo legal. Si lo haces bien, no, y se suele hacer campañas de marketing contratadas en otros países, de marketing digital y demás, lo puedes hacer. A ver, en el ámbito... no deja de ser una pena que se lo ganan los también. A ver, tú puedes articular, digamos, sí, realmente yo quiero ser muy prudente en la respuesta, porque es un caso muy complejo. O sea, si yo trabajase contigo esto, me tendría que sentar contigo 2 horas a que me contaras la estructura, analizarlo, ver todo. No te quiero responder, porque sería irresponsable de mi parte si no se hace un análisis de una cosa así. Pero en definitiva tú puedes contratar externamente ese tipo de campaña, ¿vale? Otra cosa es que se identifique contigo, que se sepa que es alguien externo. Siempre es conveniente cumplir con la ley, ¿vale? A veces la gente pues tiene que asumir riesgo, pero siempre es conveniente cumplir con la ley en todo tipo de cosas, ¿vale? Y en este tema en particular, pero bueno, habrá que analizar caso a caso. No, perdona que no tenga una respuesta más certera, pero sí. Gracias. ¿Sabes? Pues muy bien. Me voy a saltar defensa de consumidores porque ya lo hemos hablado y voy a avanzar por el tiempo, digo, fundamentalmente. ¿Vale? Simplemente os voy a hacer unas pequeñas anotaciones básicas que son importantes y que son fundamentalmente las que están aquí abajo. Todo consumidor tiene derecho a un presupuesto previo, a un precio. Tengo que saber lo que voy a contratar y cuánto me cuesta. Pues tengo que tener acceso a que se utilice un método de venta autorizados, ¿vale? A que se prohíba a la difusión y edición de publicidad ilícita, lo mismo que estábamos hablando antes, también por vía de consumo, y al derecho a que se prohíba la fabricación y venta de productos inseguros, ¿vale? Esto es un enunciado muy general, que hemos hablado bastante de consumo, ¿vale? Con lo cual, no quiero profundizar mucho en el tema. En el momento que se compra un producto, se compra un servicio, el consumidor tiene el derecho a recibir una copia del contrato, ¿vale? Cosa que muchas veces no se cumple, ¿vale? Pero tiene derecho, y en el ámbito digital también, ¿vale? Tiene derecho a recibir la factura de la compra, ¿sabes? Que también a veces no se cumple, pero tiene ese derecho. Tiene el derecho, no tienes necesariamente la obligación de enviar el contrato, pero si él te lo pide, por ejemplo, tú puedes mandárselo. No sé si algunos habéis tenido alguna vez la obligación, no la obligación, la oportunidad de reclamarle, por ejemplo, a un operador de telefonía el contrato que habéis grabado y te mandan el MP3. Tú puedes ejercer ese derecho, ¿vale? De que te lo den.
Derecho a que se pongan de manera clara los precios de las tarifas y derecho a que se mide con exactitud las cantidades compradas. A posteriori de la compra, el derecho a recibir los documentos de garantía y los manuales de instrucciones en los bienes de naturaleza duradera, ¿vale? Que en vuestros casos, en algunos casos no va a ser así, porque son más bien bienes perecibles. Derecho a disponer de servicios técnicos para los supuestos de avería y derecho a disponer de hojas de reclamación. De hecho, por ejemplo, hay muchas webs que tienen sus páginas de reclamación. En Iberia, que a mí la pongo como ejemplo, me parece que está muy bien, tiene todo un sistema de presentación de reclamaciones, que ahora con la huelga debe estar colapsado, pero lo tiene ahí, ahí muy activo, ¿vale? Vale. Y aquí vamos a entrar un poquito en los temas que hemos hablado, que tienen que ver mucho con el tema de consumidores, la relación que tenemos con la Ley General de Publicidad, en la cual vuestro sector además tiene que cumplir con una normativa propia, que todos conoceréis, incluso mucho mejor que yo, ¿vale? En general hay que cumplir con 2 reales decretos, con 3 más bien, que son bastante importantes. Uno es el Real Decreto 1334 del año 2099, que tiene que ver con la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios. Si vosotros sois distribuidores, no fabricantes, pues es más una obligación del fabricante, ¿vale? El Real Decreto 1414 de 2005, ¿vale? Por el cual se regula el procedimiento de tramitación de las solicitudes de inscripción en el registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas. Eso es interesante desde el punto de vista de los vinos. Vosotros tenéis denominación de origen, ¿o no? Vosotros habéis hecho ese registro, ¿no? Bueno, no es necesario que lo hagáis vosotros, realmente si cumplís los requisitos lo tenéis, ¿vale? Pero échale una mirada a esto a ver si te falta algo, te lo recomiendo. Apúntatelo y revísalo, ¿vale? Y luego, sobre seguridad general de los productos, ¿vale? Es decir, tenemos una normativa bastante extensa, ¿vale? Se aplica, por supuesto, en este ámbito la misma normativa que en el ámbito físico. Así es, hay un reglamento comunitario. ¿Sabéis la diferencia entre el reglamento y la directiva? Vale. Esto es importante por si alguna vez alguien se lo cita o lleva un burofax o lo que sea. Un reglamento comunitario es como una ley nacional de aplicación directa, ¿vale? Se aplica directamente como si fuera una ley más, ¿vale? Una directiva, que es otro acto voluntario de orden legislativo de la Comisión de la Unión Europea, lo que viene a establecer es unos medios que tú tienes que obtener. Por ejemplo, en la Ley de Sociedad de Información y Comercio Electrónico proviene una directiva, que es la Directiva de Comercio Electrónico, que establece unas bases que todos los países tienen que cumplir. Por eso a veces, cuando se habla de directiva, a veces salen en los medios noticias como que España ha incumplido con la transposición de la Directiva de Sociedad de Información, ha cumplido con tal, porque tiene que ver con eso. En cambio, un reglamento, y cuando se habla de reglamento comunitario, como aquí nos dice nuestra compañera, estamos hablando de algo muy concreto y de aplicación específica, ¿vale? Directa, ¿vale? Como si fuera una ley más, la ley del IVA, ¿vale? Y aquí tenemos un artículo que es importante, que tiene que ver con lo que hemos hablado. Esta es la Ley 44/2006, que regula las comunicaciones comerciales y la contratación electrónica, ¿vale? Que también tiene mucha relación con lo que hablamos. Y en las comunicaciones electrónicas, por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica, y en la contratación a distancia de bienes o servicios por medios electrónicos, se aplicará además de todo lo dispuesto propio de la Ley de Defensa de Consumidores, todo lo relativo a la normativa de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Es decir, cuando yo realizo una actividad electrónica, yo tengo que cumplir con toda la legislación de consumo, más la de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. De ahí que sea, desde el punto de vista regulatorio, un poquito más complejo. ¿Vale? ¿Cuáles son las características fundamentales de las comunicaciones comerciales a consumidores? Pues las que tenemos aquí en el artículo 96. Hemos hablado mucho de esto, entiendo que vais a tener la presentación, no quiero leer el artículo entero porque lo hemos tocado, pero si lo queréis leer luego, lo digo por el tiempo, porque tenéis que comer también y quiero ver otras cosas, podéis consultarlo, ¿vale? Que es bastante complejo y explica un poquito cómo todo es el sistema, ¿vale? Y en el ámbito
de las comunicaciones comerciales electrónicas, que es el corpus de lo que estamos hablando aquí. Las comunicaciones comerciales y el remitente deben ser claramente identificables, es decir, si yo mando una comunicación, se tiene que saber que soy yo que la mando, ¿vale? Es decir, que soy yo. Si se realiza por correo electrónico, es conveniente siempre que incluya la palabra publicidad o publi, ¿vale? No sé si estáis en algún mailing list de alguna compañía, generalmente pone publicidad o publi, ¿vale? Y en caso de algunas ofertas promocionales, que no es tanto vuestro caso, a veces se requiere autorización previa de un organismo competente y demás que permita este tipo de promociones, ¿vale? Pero siempre en el ámbito de marketing digital, ¿vale? Que es una parte de lo que es el comercio electrónico, hay que estar muy atento a la normativa aplicable y también tratar de trabajar con gente que cumpla con estas características. Es decir, si contratáis a alguna empresa de comunicación que vaya a hacer el marketing digital, que tengan muy claro todas estas obligaciones y que se informen de qué procedimientos tienen ellos internos para esto, porque a fin de cuentas vosotros vais a ser los responsables finales en caso de que haya alguna cosa o que no sea correcta o que no se articule adecuadamente. ¿Vale? Como decíamos, también pues, está prohibido el envío a quien previamente lo hubiese autorizado, y el caso que también enumero en esta diapositiva, que no hemos hablado, pues que es muy importante siempre que enviamos comunicaciones comerciales por correo electrónico, poner a la gente en copia oculta, es decir, que no se vean los correos del resto de los destinatarios. ¿Vale? Con eso cerramos un poquito el tema de consumo. Perdonad que vaya un poquito más rápido, pero nos queda poquito tiempo y quiero ver el tema de propiedad intelectual, que creo que es súper importante. Y entramos pues en este ámbito que es bastante polémico y bastante relevante en la actividad. ¿Vale? ¿Por qué hablo del ámbito de propiedad intelectual? Porque en el ámbito de propiedad intelectual nosotros tenemos que tomar en consideración varios aspectos copulativos, conjuntos, que son relevantes. ¿Vale? Uno tiene que ver con la gestión de mis propios contenidos, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa con los contenidos de mi web? Yo no necesito vender películas para tener contenidos propios. Puede ser, por ejemplo, el diseño de lo que sería mi página web. Es importante, si encargáis el diseño de la web, y esto es muy importante, y el desarrollo de una imagen corporativa, que cuando contratéis a una empresa que lo haga, que la empresa ceda expresamente por contrato los derechos de ese diseño. La ley establece, el caso distinto es los trabajadores, que si yo contrato, por ejemplo, yo soy un desarrollador web, tengo una empresa de desarrollo web, tú me contratas a mí para que te desarrolle la web, la ley establece que salvo que yo te ceda a ti expresamente los derechos de propiedad intelectual de ese desarrollo sigue siendo mío. Con lo cual, si yo quiero tener seguridad de que la imagen corporativa web que he encargado es mía, tengo que pedir esa cesión de derechos. Eso tiene que estar en el contrato. Conozco muchos casos, demasiados, en los cuales ha habido problemas con esto. Que por ejemplo tú tienes una empresa que te lo ha hecho y luego esa empresa le hace el mismo diseño a otra, salvo que tú hayas por temas económicos acordado eso. ¿Sabes? Ahora por ejemplo tenemos un caso que ha pasado con un estudio de arquitectura que hizo un diseño de una tienda, que es un caso análogo, y que el problema que ha tenido es que le están copiando el diseño cuando ellos habían establecido una cláusula de quedarse con ese diseño, ¿vale? Ellos tienen ahí una capacidad de reacción, pero si no se incluye nada frente a su cliente no la tendrían. Entonces eso es muy importante. Si vosotros queréis protegeros en ese sentido, pues es importante incluir esta cláusula. No sé si se entiende lo que estoy comentando. ¿Vale? Luego, otro tema importantísimo es cómo gestionar los contenidos que son titularidad de terceros, ¿vale? Que esto también es un ámbito importante. Cuando hablo de contenidos generados por terceros, me refiero fundamentalmente a imágenes, fotografías, música que puede sonar. Siempre tenemos que tener los derechos de todo lo que hacemos. Y de hecho voy a poner como un ejemplo de un caso que es el más riesgoso de todo. Porque yo he dicho que vamos a hablar no solo de cómo cumplir la ley, sino que de cómo reducir riesgo, que es una base de imágenes, una base de fotografía, un banco de imágenes que se llama Getty Images. ¿Alguien conoce Getty Images? ¿Lo conocéis? ¿Alguien ha recibido alguna comunicación de Getty Images? ¿Sí? Sí. Vale, pues, ¿qué es lo que ocurre?
Muchas veces la gente cree por error que porque en Google Imagen hay imágenes puestas ahí, tú puedes llegar y coger la imagen y ponerla en tu web, como que fuera libre. Y eso es absolutamente falso, ¿vale? Para yo poder utilizar una imagen que está en internet en mi web corporativa, yo requiero que esa imagen tenga una licencia. Y cuando digo una licencia no es sinónimo de pagar, ¿vale? Me refiero a que simplemente tenga una autorización. De hecho, hay imágenes que están libres de derecho y tú las puedes utilizar porque tienen esa licencia. Entonces, en el ámbito de imágenes, en uno de los ámbitos más arriesgados de todos, porque efectivamente hay bancos de imágenes como Getty que tienen imágenes en internet y que le ponen lo que se llaman unas marcas de agua, que son unos mecanismos de control con los cuales ellos pueden navegar en la red e identificar quién está haciendo el uso. Y si identifica que tú tienes ese uso, ellos te mandan un burofax reclamándote una cantidad y una serie de cosas. Creo que están pidiendo en general en torno a 1.500 euros y son tremendamente activos. Con lo cual, si tenéis alguna imagen en vuestra web que habéis cogido de internet, que no sabéis bajo qué licencia está, os recomiendo que la quitéis lo más rápido posible porque efectivamente es donde más conflictos se producen. Hay una reacción muy fuerte en ese ámbito y es muy desagradable, ¿vale? Eso también es importante. Luego, otro punto importante, en el ámbito del derecho de propiedad intelectual, en el ámbito de los derechos de autor, no es necesario el registro. Uno tiene el derecho por el solo derecho de la creación, con lo cual a veces es bueno, por ejemplo, preconstituir prueba, por ejemplo, la segunda deposición notarial de la página web y demás, para que se sepa que es mía, ¿vale? Pero no tengo como en la marca, que yo tengo la marca solo si la registro, ¿vale? ¿Qué otro tema es importante tener en cuenta en este tema, este ámbito de la propiedad intelectual? En la legislación española hay solamente un perfil de persona en la cual se contempla una cesión o una presunción de cesión de derechos de propiedad intelectual, que es en el caso de los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores, hablamos de estatuto de los trabajadores, no hablamos de freelance, no hablamos de becarios, hablamos de personas que tengan una relación laboral y que además esté dentro de su actividad. O sea, por ejemplo, si yo tengo un contratado, un desarrollador web interno, in-house, que es un empleado y que está para eso, en principio yo tengo cedidos los derechos por una presunción que la propia ley de propiedad intelectual establece, ¿vale? No obstante, siempre es conveniente firmar un documento aparte que establezca esta cesión de derechos, no solo para reafirmar ese derecho, sino que porque muchas veces la gente no sabe que ha cedido eso. La gente no se conoce la ley de propiedad intelectual de memoria, ¿vale? En el caso de los becarios, en el caso de los freelance, en el caso de quien no sea personal laboral, en el caso de las subcontrataciones, de los proveedores, siempre tiene que estar la cláusula de cesión de derechos. Insisto, si yo encargo a un freelance un trabajo que me haga una fotografía y no me firma esa cesión, yo no soy el titular de los derechos de esa fotografía, ¿vale? Con lo cual, es muy importante que esto lo tengáis muy controlado, ¿vale? Esto es un poco que os explica un poquito el modelo de gestión, que estamos un poquito mal de tiempo, de los distintos ámbitos. Si yo, por ejemplo, voy a usar música en la web, yo necesito una licencia de la GAE para la música, como si fuera un bar, ¿vale? Con lo cual, si queréis poner música, valorad primero si económicamente os compensa pedir la licencia o no, ¿vale? Aquí tenéis un poquito otra referencia a otras entidades primas de la GAE que se dedican a otro tipo de obras. Cedro se dedica a obras literarias, Vega a obras gráficas e ilustraciones, ¿vale? Y en este momento también hay que tener cuidado porque, como sabéis, surgió hace un tiempo atrás la llamada Ley Sindebert, que es la ley de economía sostenible realmente, que estableció un procedimiento para retirada de contenidos infractores, con lo cual tenemos que tener bastante cuidado de no incorporar cosas que no sean nuestras. ¿Sí? ¿Cómo las puedes proteger? Vale, a ver, te van a pasar el micrófono. Bueno. Sí. Preguntaba que cómo podemos proteger nuestras imágenes si colgamos alguna imagen o alguna fotografía nuestra en nuestra web, frente a que alguien no la pueda coger. 100% protegida nunca vas a estar.
porque como sabemos en internet, si no, no existiría la serie Yonki ni nada de esto, ¿sabes? O sea, si los grandes estudios de Hollywood no lo pueden hacer 100%, menos lo vamos a poder hacer nosotros, ¿vale? Pero te puedes tomar unas medidas de reacción, ¿vale? Y nos pasó un caso súper curioso con un cliente, que fue además muy interesante, porque fue un cliente que tenía en la página web corporativa, que se dedicaba a temas de niños, una fotografía, y se fue a una feria X de productos de niños, y se encontró con que el stand de un competidor estaba con la fotografía de ellos. Es decir, era una fotografía que ellos tenían de manera secundaria, y lo habían puesto así como en pancarta, estaba como todo empapelado con la fotografía. Ahí ellos, por ejemplo, reclamaron la retirada porque eran los titulares y se consiguió, ¿vale? Se quitó el stand y todo eso. Pero muchas veces es difícil porque la gente no suele saber que no está permitido. De hecho, esta gente ni siquiera sabía que era de un competidor. Pusieron en Google Images la imagen, tenía alta resolución y lo copiaron, ¿vale? Y lo pusieron así en póster y cosas. Ahora bien, la forma en que tú puedes protegerte en caso de que fuera algo más serio es a través de lo que se denomina la preconstitución de prueba. Es decir, tú puedes probar de que la fotografía era tuya. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Si tú, por ejemplo, contratas un fotógrafo, que firmes un contrato, que puede ser un folio, donde ese fotógrafo te ceda todos los derechos a tu empresa, o sea, que tú seas el titular. Y luego tienes dos formas de preconstituir esa prueba de que eres tú ese titular. Una es ir al registro de propiedad intelectual, que yo lo recomiendo poco porque es muy lento y te piden muchos papeles cuando eres empresa, y en el ámbito software, por ejemplo, se demoran 2 años en Madrid en tenerlo resuelto, con lo cual lo recomiendo menos porque es engorroso. Y otra vía es generando cualquier medida de prueba de que tú eres ese titular. Por ejemplo, haciendo un depósito notarial. Se va al notario, se hace un depósito notarial de la fotografía y el notario preconstituye prueba diciendo que la fotografía era de tu titularidad. Eso funciona. Lo importante es que se sepa que es tuyo, que tú eres el titular. En marcas es diferente, porque en marcas, por ejemplo, que es lo que íbamos a ver ahora, es importante el registro, ¿vale? Ahí es muy importante el registro. Marcas. Perdona, ¿y cómo se puede saber si una fotografía está registrada o no hay manera de saber esto? Si vas a Google, imágenes, algo libre que puedas coger, que tenga garantía de que está libre. Es muy difícil saber si tiene algún tipo, generalmente pone todos los derechos reservados, si no lo pone, tú tienes que partir de la premisa de que los tiene. Es decir, la ley lo que establece, y esto es a nivel mundial, es que todos los derechos están reservados. Vale, ese es el punto de partida, con lo cual lo que tienes que ver es al contrario. Tienes que ver si la fotografía tiene una licencia adjunta que te permita la utilización, que a veces lo hay. O si no, contactar con el titular de la web y pedir la autorización. Ahora, con internet, con el tema de los contenidos creados por usuarios, me ha tocado algún caso ver también de, por ejemplo, que alguien que dice que era titular de algo no lo era. Nos pasó una vez de un caso una fotografía de Flickr, conocéis la plataforma Flickr, de fotografía que tú puedes colgar fotografías bajo licencia Creative Commons, que es una licencia, un tipo de licencia que son 6 tipos distintos, pero que existe, que puso que todos los derechos libres, la utilización, demás, comercial y tal, se utilizó en una campaña, en una cosa concreta, y luego resulta que ese señor no era el titular de eso, sino que había hecho una foto y hubo que pagar y hubo que negociar igual, ¿vale? O sea, nunca vas a tener la garantía 100%, pero como que te puedo vender este boli diciéndote que es mío y que luego me lo he robado, o sea, ¿sabes? O sea, eso puede ocurrir también, ¿sí? Las firmas que ponen en las fotografías, pues yo qué sé, Darren no sé qué, photography, eso no es una prueba de que sea tuya, porque eso lo puede poner cualquier persona, ¿entiendo? ¿O sí lo es? A ver, tú dices el símbolo de copyright con tal. Eso es una fórmula de identificar que tú eres el titular. Bueno, a veces no llevan ni siquiera copyright, ¿no? Simplemente la gente pone el nombrecito y ya está. Claro, a ver, en el ámbito del derecho de autor siempre hay un ámbito un poquito más abierto, por el hecho de que el derecho de autor es un ámbito que está vinculado a la creación. Entonces, el plagio se da constantemente. Entonces, puede ser que alguien ponga que es suya y que es un plagio o que es una atribución de una autoría que no existía. Mira, hay un caso que salió hace poco, que es bastante escandaloso, de un catedrático de Derecho Mercantil, además, de una universidad, que salió en prensa, y además está todo mi sector muy escandalizado. ¿Tú conoces este caso, no? ¿No? Vale. Pues este es un señor, no es de Madrid,
aprovecho de decir, no es de Madrid, no es catedrático en Madrid, es en otra ciudad catedrático. Este señor le acaba, la audiencia que le corresponde, pues acaba de confirmar la sentencia que se había sacado en primera instancia, porque este señor tuvo dos conductas que fueron muy particulares y muy negativas. Una fue que acosó sexualmente a una profesora más joven y que le plagió la tesis doctoral. La tesis doctoral. Cogió fragmentos de su tesis doctoral y lo publicó como artículo de él. Lo condenaron por las dos cosas, vamos, perdió los dos juicios, ¿vale? Pero lógicamente, incluso en un ámbito de un profesional que sabe del tema, que es un catedrático de una materia FIC, pasan estas cosas. Entonces, nunca vas a tener una certeza 100%, pero tienes herramientas para reaccionar en caso que ocurra, como tuvo la profesora que fue acosada y plagiada, ¿vale? Puedes hacerlo, ¿vale? Pero lo ideal siempre es reducir un riesgo, pero un riesgo siempre va a haber, como en todo. Vale, perfecto. Vale, fundamentalmente quería hablar de las marcas. Es súper importante que tengáis registrada vuestra marca. La marca sí es objeto de registro como derecho constitutivo, es decir, yo tengo un derecho sobre una marca una vez que lo registro, y siempre es conveniente hacer un registro de la marca, de mi producto o de mi web, en función de los territorios donde yo voy a tener mi actuación, ¿vale? En el caso de Europa, aquí tenemos una ventaja porque tenemos la posibilidad de registrar la marca comunitaria, que es una marca que se puede registrar en los 27 países miembros de la Unión Europea, ¿vale? Y que, digamos, proporcionalmente sale bastante bien de precio en relación a un territorio, a un registro nacional. Si vais a exportar a algún territorio, es conveniente que también registréis en ese territorio. Por ejemplo, si tú empiezas a exportar vinos a China, que hay una marca en China, ¿vale? Pero siempre midiendo muy bien los costes, porque los registros a nivel internacional suelen ser bastante caros, ¿vale? Pero eso sí es importante tenerlo registrado y tenerlo cubierto. También, si vais a generar una web que no tenéis a día de hoy un nuevo negocio y tenéis una marca pensada, siempre es conveniente acudir a un profesional que os ayude a ver si la marca ya existe. Porque lo peor que puede ocurrir es que te gastes un dineral en hacer una web, un diseño, tal, y que luego llevas 2 meses funcionando y te quieran obligar a cerrar el sitio web porque estás usando una marca que ya existe, que pertenece a otro señor o a otra empresa, ¿vale? Y nada, señores, pues que queda la presentación, que tenéis, bueno, sí, la última, pero puede ser la última. La pregunta es que en comercio electrónico el plazo de devolución es de 7 días. Sí. ¿Eso es en todos los casos? Me refiero, bueno, en concreto al herbolario, a algún producto, yo qué sé, si es similar como en la farmacia u otro tema de alimentación que no se cumpla esto. El plazo general suele ser 7 días de devolución porque está contemplado en la ley de comercio minorista. Ese es el plazo que tienes. En algunos casos, en alimentos perecibles, creo que puede reducirse a 2, ¿vale? Búscate una ley que se llama la ley de comercio minorista, busca, y ahí vas a poder analizar en detalle eso. Gracias. Pues nada, pues muchas gracias a todos y... Perdón, me pidieron que os dijera que en 1 hora más tenéis que estar de vuelta, que tenéis 1 hora para comer.